Ya, que me he venido sin chat. Me van a tener aquí secuestrados. ¿Cuánto vas a tardar? Vale. Cuando queráis. ¿Empezamos? Vale. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a la gente que nos está siguiendo por streaming. El objetivo primero es que se participe, que se puedan formular preguntas a todos los representantes de partidos políticos que han hecho hueco para venir. Yo soy Alejandro López de Miguel, soy periodista de Público y me ha tocado moderar este sarao, así que voy a intentar eso, que podáis participar lo máximo posible. Gracias a los candidatos, es muy difícil hacer hueco en una agenda de campaña electoral y más con las prisas con las que hemos organizado el debate, y queríamos que fuera antes del 26J porque nos parece importante que vayamos a esa fecha con las posturas de cada partido más o menos claras en relación a un debate tan importante. Nosotros hemos trabajado en referencia del TTIP más o menos desde que comenzaron las negociaciones en junio de 2013 y nos alegra ver que tras la filtración de Greenpeace, sobre todo, se ha puesto el foco mediático en este tema. Pero creemos que no es suficiente y que hay que seguir intensificando, seguir informando y sacando todo lo que se pueda sobre este TTIP. Si alguien ha ayudado también a sacar este TTIP ha sido el tejido social y asociativo, las centenares de organizaciones sociales y civiles, sindicatos y todo tipo de organizaciones que se han volcado en contar esto cuando nadie sabía qué significaba TTIP. Entonces, nosotros quisiéramos darle la palabra, antes de comenzar el acto, a la campaña estatal contra los tratados de libre comercio. Son unas 500 organizaciones aglutinadas bajo esa marca que buenamente van coordinándose con otras en Europa para sacar todo lo que se pueda sobre el TTIP y con una posición claramente contraria. Le doy la palabra a Serlinda Vigara, la compañera que va a hablar, y luego comenzamos. Ay, nada más. Bueno, ¿me oís? ¿Sí? Bueno. Estamos en familia, así que si no se me oye... Vale, estupendo. Bueno, yo voy a intentar ser breve, pero quiero lanzar como las ideas clave por las cuales estamos aquí, por las cuales creemos que es tan necesario el debate sobre el TTIP. Para nosotras, el TTIP es el mayor ataque a nuestros derechos y la otra cara de la moneda en las políticas que estamos sufriendo de recortes y austeridad. Hemos visto que desde que empezó la campaña hasta la actualidad el TTIP ha sido muy difícil de poner encima de la mesa a los medios de comunicación y muchísimo menos era casi prácticamente imposible que los partidos políticos hablaran de ello, y ahora pues gracias a iniciativas como esta y desde, como comentaba mi compañero, desde que Greenpeace empezó a filtrar los papeles del TTIP, pues todo esto ha cambiado y nos alegra muchísimo. Si el TTIP no ha entrado a debate hasta ahora, otros tratados de libre comercio nos resulta muchísimo más difícil ponerlos sobre la mesa. Es el caso, por ejemplo, del CETA, que no sé si lo conocéis, pero que a nosotras también nos encantaría que a lo largo de este debate se pudiera hablar de él, ya que es una especie de anteproyecto del TTIP, que está muchísimo más avanzado y que será en el próximo 2017 cuando creemos que se va a ratificar. Entonces, insistimos que para nosotras sería muy interesante que se hablara sobre el CETA. Tanto con el TTIP como el CETA, consideramos que cuando lo definen como tratados comerciales es algo que se queda espectacularmente corto, ¿no? Parece que cuando hablamos de comercio solo hablamos de bienes y servicios, cuando en realidad tanto el TTIP como el CETA llegan hasta lo más pequeño. Llegan a la sanidad, llegan a la alimentación, llegan a la ganadería, llega absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos de comercio, de verdad, ¿de qué estamos hablando? ¿Lo vemos como algo alejado o lograremos también traspasar esa idea de que el comercio nos es algo totalmente ajeno y entenderemos que estos tratados también forman parte pues, de nuestra vida cotidiana? Eso también nos gustaría verlo aquí. Uno de los temas para nosotras que es más importante dentro de todo este asalto a la democracia
es el tema de la justicia, que nos gustaría también que comentara cada uno de nuestros participantes qué piensan sobre los tribunales de arbitraje, con datos muy significativos. Datos como que en el pasado 2015 España fue el Estado con... ¿Hola? Fue el Estado más demandado en tribunales de arbitraje. Entonces, estamos hablando de que España, nuestro país, es una víctima de estos hechos, y con el TTIP y con el CETA se abrirá aún más estos procesos de tribunales de arbitraje donde el Estado, pues, en este caso España, verá totalmente mermada su soberanía, el cierto modelo de democracia que tenemos y también, por qué no decirlo, los derechos sociales que hemos ido ganando. Para que os hagáis una idea, y muy rápidamente también, porque queremos dar paso a los asistentes al debate, queríamos decir unos cuantos datos para que os hagáis una idea de hasta qué punto o en qué punto está la lucha contra el TTIP y contra el CETA. Para que os hagáis una idea, a día de hoy hay 3.400.000 firmas contra el TTIP y el CETA. Son ya 1.800 municipios los que se han declarado libres del TTIP, solo en España, solo en Europa. La mayoría de los sindicatos se han posicionado totalmente en contra también de ambos tratados, del TTIP y del CETA. Y hablando, por ejemplo, de un país como Alemania, que parece ser referente en absolutamente todo, ¿no? Parece que siempre está ahí latente en todos los debates y en cualquier contenido político. Un país como Alemania, la situación social y política se encuentra totalmente dividida con el TTIP. Entonces, teniendo en cuenta que esto está pasando con Alemania, necesitamos saber cuál es nuestra postura desde los partidos políticos españoles y desde la propia sociedad española, a la cual, conforme se le va informando sobre este tema, también se posiciona mayoritariamente en contra. Para ir acabando, queremos denunciar que actualmente el Gobierno en funciones que tenemos está pidiendo que se ratifique el CETA sin que en el Congreso de los Diputados se debata. ¿Por qué es tan importante esto que está pasando y por qué creemos que esto también es un asalto? El CETA, en este caso, va a cambiar completamente el sistema legislativo y también la forma de este proceso legislativo. Si este tratado se aprueba, vemos como, en este caso, las personas permanecemos totalmente ajenas a todos estos procesos. Creemos que hay que acabar con esta opacidad, que somos parte del cambio y que, poniendo sobre la mesa lo que se diga hoy en este debate, tendremos también la oportunidad de condicionar, pues, con nuestro voto o no cuál sería el camino que queremos encontrar el TTIP. En este caso, obviamente nos situamos en contra del TTIP, ya veremos qué pasa al final. Y bueno, más o menos este sería el tema. Muchísimas gracias a todas por venir. Pues muchas gracias a ti. Os cuento un poquito la estructura del debate. Se me olvida decir que viene de la campaña precisamente la idea de organizar este debate. Vamos a dar en primer lugar la palabra a los representantes de los partidos políticos durante 1 minuto para que expongan sus posturas. Posteriormente vamos a entrar en 4 bloques temáticos en los que vamos a ir hablando primero una posición inicial de cómo puede afectar el TTIP a distintos ámbitos. Posteriormente vamos a hablar de los tribunales de arbitraje y el ISDS. Después hablaremos de un apartado centrado en lobbies, en transparencia. Y por último hablaremos de otros tratados como el CETA, el TISA y la relación que puedan tener con este en concreto. Finalmente habrá una ronda de preguntas rápidas en la que pediré a los candidatos y representantes de partidos que se den mucha prisa. Y sí vamos a ser vigilantes con el tiempo porque queremos tocar muchas cosas y queremos de verdad oírlos a todos ustedes. Entonces estaremos pendientes. Después daremos paso a preguntas del público durante unos 15 minutos y luego a las personas que las planteen por streaming, por Twitter, con el hashtag TTIP el debate. Creo que ya lo pueden ver en pantalla, lo tienen ahí. Así que, sin más, les presento por el Partido Popular. Buenas tardes. Ha venido el señor Pedro Tanco, está en las listas al Congreso por Madrid, en el número 21. Por el Partido Socialista, muchísimas gracias, buenas tardes, Reyes. Ha venido Reyes Maroto, que es diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Economía. También tenemos a Carlos Sánchez Mato, que, como supongo que le conoceréis, es concejal de Economía y Hacienda de Ahora Madrid, forma parte de Izquierda Unida y viene en representación de Unidos Podemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por último, por Ciudadanos, tenemos a Eduardo Trillo, que es asesor del partido y aparte es jurista, o sea que nos viene maravillosamente para ciertos aspectos del ISDS. Buenas tardes. Sin más,
Pedro Luis, me gustaría que me nos comentaras un poco la postura, la posición del partido y, por supuesto, qué votarían en el caso de que se produjera la ratificación del TTIP. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por abrir este espacio de debate ante este tema que es tan importante, como señalabas, para todos los españoles. En el PP estamos convencidos que el estado de bienestar del que gozamos en España se financia gracias y por el empleo. Por lo tanto, todo lo que apoye al empleo en España, pues siempre tenemos que estar a favor. El TTIP creemos que puede ser positivo para España y por eso, pues en caso de votación, pues votaríamos que sí. Y estamos a favor principalmente porque creemos en las empresas españolas. Creemos en todo lo que se ha logrado en España todos estos años de crisis y cómo muchas pymes, en concreto, han sido capaces de aumentar su cuota o su propia supervivencia saliendo fuera de España a vender sus productos. Y lo han hecho con éxito. Yo creo que es una historia en parte de éxito y creemos que el tratado del TTIP puede favorecer incluso más esa exportación, esa capacidad que tenemos todos los españoles de ser competitivos y de empezar a vender todavía más productos en el exterior. Me sorprende que casi haya clavado el tiempo. Muchas gracias. Señora Martó, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Agradeceros que nos hayáis invitado para efectivamente, bueno, pues situar el TTIP en la campaña, que es muy importante. También quiero decir, y está aquí un representante del Ayuntamiento, que recientemente, de hecho hace 2 semanas, hemos tenido este debate en la Asamblea, un debate más político, donde hemos llegado a una serie de acuerdos y justo una semana antes el debate ha tenido lugar en el Ayuntamiento, con lo cual, bueno, sí que hemos podido acercar posturas, al menos al Partido Socialista y ahora a Madrid, o Podemos Madrid, en el caso de la Asamblea, en la que luego seguramente entraremos a debatir algunas de las cosas en las que estábamos de acuerdo. Bueno, por entrar un poco a la pregunta, en este minuto que tenemos de inicio, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros no decimos que no a que se negocie el TTIP, pero sí que decimos que no estamos de acuerdo con cualquier TTIP, no nos vale cualquier TTIP, y eso sí que quedó reflejado muy claro en el debate que tuvimos hace 2 semanas. En ese debate decíamos, como digo, no nos vale cualquier acuerdo y el acuerdo que queremos tiene que tener una serie de condiciones, tiene que cumplir una serie de condiciones que yo creo que responden un poco a las dudas, la insatisfacción que todos hemos tenido a raíz de no solo las filtraciones, sino de las cosas que hemos ido conociendo. Dudas que teníamos acerca de la transparencia o la poca transparencia. Entonces nosotros exigíamos que en ese acuerdo, si es que finalmente se llega a un acuerdo y lo tenemos que votar, desde luego nosotros exigimos que haya la máxima transparencia e información a la ciudadanía, algo que desde luego ahora no existe. También creemos, y se ha dicho, que hay que excluir del acuerdo todo lo que tiene que ver con los servicios básicos, salud, educación, servicios sociales. Eso no es negociable. Creo que tenemos unos estándares también de calidad que hemos conseguido en la Unión Europea en temas de derechos de los consumidores, medioambientales, derechos del trabajo, que pueden correr riesgos si efectivamente, bueno, pues no se blindan en ese futuro acuerdo que, como digo, luego me posicionaré sobre si lo votaremos a favor o en contra, pero como digo, será a favor o en contra dependiendo de que estas líneas rojas se cumplan. Como digo, transparencia, que no se negocie, ¿no?, con esos estándares de calidad. Y ya para acabar, otro de de nuestros condicionantes, de nuestras líneas rojas, tiene que ver con el mecanismo de arbitraje, que luego entraremos a diputada, 2 Muchas minutos. gracias. Muchas gracias. Señor Sánchez Mato. Muchas gracias a los organizadores y organizadoras por habernos permitido la oportunidad de situar este debate tan importante en la campaña. Desde luego nosotros estamos en el debate desde el primer día, no desde el primer día de la campaña. Como bien sabéis, tanto las organizaciones políticas que forman parte de la coalición, Unidos, Unidas, Podemos, estamos en esta batalla desde antes que se iniciara la anterior campaña electoral. Y, por supuesto, estamos radicalmente en contra de la aprobación de un tratado que tiene elementos viciados de origen, elementos viciados y que lo sitúan claramente en un ataque a la democracia, directamente, así lo decimos. Por lo tanto, evidentemente,
evidentemente votaremos en contra, y no solamente votaremos, sino nos opondremos con todas nuestras fuerzas a la aprobación de un tratado que indica, entre otras cosas, que tiene elementos claramente, como decía, antidemocráticos, entre otras cosas por la nula existencia de información a la opinión pública. Nuestros eurodiputados y eurodiputadas que trabajan este tema, como Marina Albiol, como Miguel Urbán, como Lola Sánchez, como Javier Couso, tienen que entrar firmando a la Reading Room, tienen que firmar un compromiso de no informar. Son personas electas a nivel europeo que no pueden hablar de lo que ven, de lo que leen en la Cámara. Está claro que esto tiene un vicio de origen absolutamente insoslayable. Muchas gracias. Eduardo. Bueno, yo creo que también es necesario introducir un elemento de realidad en este debate, ¿no? O sea, yo pienso, y Ciudadanos defiende, que los tratados de libre comercio son buenos en la medida en que contribuyen a aumentar el crecimiento, el empleo y la reducción de los precios y el aumento de la calidad. Ahora bien, de acuerdo con los papeles que nos han llegado por parte de Greenpeace, las negociaciones no están yendo en esta dirección en el sentido de reconocer al mismo tiempo los estándares europeos, ya sean la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores o la protección de los derechos sociales, y también la posibilidad de que pudiera afectar a los servicios públicos, los servicios especialmente fundamentales para los ciudadanos. Así que, si nosotros tuviéramos que tener en cuenta estos documentos que ha filtrado Greenpeace, nosotros estaríamos en contra totalmente de este tratado. Vamos a abrir un margen de confianza y vamos a crear este debate que pueda influir y que haga que este tratado se pueda mejorar. En cualquier caso, como todos sabéis, tiene que haber una aprobación del Consejo y luego una aprobación por parte del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, donde, por supuesto, nosotros vamos a actuar muy activamente para defender los estándares europeos. Y en eso es muy criticable tanto el Gobierno español como la Comisión Europea. El Gobierno español, porque aún no sabemos cuál es el impacto de todos estos documentos, de estas negociaciones, cómo va a afectar a los ciudadanos españoles, a los sectores más frágiles como la ganadería, como la agricultura, como el sector automovilístico. Y también hay que criticar a la propia Comisión, porque si nosotros estamos muy orgullosos de nuestros estándares, lo que deberíamos hacer sería promoverlos a nivel internacional y que se hagan globales. Muchísimas gracias. Desde este momento yo me aparto como un mueble y ustedes pueden interrumpirse el tiempo que, como estimen oportuno, siempre y cuando mantengan las formas, que sé que lo harán. Y lanzo una primera pregunta, y es: ¿cómo afectaría en el día a día de los ciudadanos? Se habla de ISDS, se habla de unas siglas muy complicadas a veces, pero para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que sustenta su posición y cómo afectaría el día a día de los ciudadanos? Yo, si me permitís, ha habido algunos elementos que entiendo que hay que desmontar y desactivar desde el momento inicial. No me ha dado tiempo, evidentemente, en el primer minuto, pero ese planteamiento idílico de que los tratados de libre comercio van a mejorar la vida de la gente, van a suponer más empleo, claro, evidentemente, si así fuera, nuestra coalición, nuestros partidos políticos estarían completamente de acuerdo en que mejorara la vida de la gente y el empleo, pero eso no es cierto, es radicalmente falso, y solamente lo único que hay que hacer es hacer un análisis de lo que ha ocurrido con tratados de libre comercio que incluso llegan a muchísimo menos o tienen muchísimo menos alcance del que actualmente se está aprobando o está en proceso de aprobación, o del propio CETA, del que hemos hablado, o del propio TISA, que hace referencia a los servicios públicos. Lo que ocurre es que basta con ver lo que se decía que iba a suponer un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá hace 20 años y lo que ha supuesto. Se prometían 20 millones de empleos. ¿Sabéis cuántos empleos hay ahora con respecto a lo que se prometía? Pues no solamente nos han creado los 20 millones, sino que hay 1 millón de empleos menos, y además con retribuciones y precariedad en la zona absolutamente devastadora. Los efectos han sido dramáticos. Claro, los resultados están ahí. No es que seamos escépticos per se, es que hay suficientes ejemplos como para ver que esa nueva generación de tratados que, como bien indicaba la compañera, no son solo de libre comercio, sino que buscan debilitar las regulaciones, tienen efectos devastadores en las personas, en los más débiles. Sí, yo quería, Pedro, sí, vale. yo también. Pedro y Eduardo, el que prefiera. Quería recordar un caso, creo que ha sido de éxito, que es el mercado común europeo. Igualito. Bueno, realmente allí se cedió parte de la soberanía y se ha creado el mayor mercado común a nivel mundial. Entonces creo que
Si citas el de Estados Unidos, México, también hay que recordar que el mercado común europeo pues ha funcionado relativamente bien en toda Europa, ¿no? Hay algunos problemitas en el mercado común europeo, si queréis los hablamos. Después, Eduardo. Sí, bueno, yo creo que es que a lo mejor Podemos no cree en uno de los principios básicos de la economía, que es el mercado, las leyes del mercado, y en la medida que existan libertades en el mercado, los precios bajan y la calidad aumenta. Eso es una ley de mercado. Reyes quería hablar, pero por alusiones creo que Carlos... Pero no he terminado mi perdón. argumentación. Y el segundo argumento que quiero defender aquí es que vivimos en un mundo globalizado, es decir, una serie de bloques económicos a nivel internacional que están compitiendo con Europa, como son el bloque asiático, el bloque norteamericano, en fin, y esto es una realidad que amenaza el bienestar de los españoles y de los europeos, y entonces tenemos que ser realistas en este sentido. O sea, ante la amenaza, yo, por alusiones, aunque yo en este caso no milito en Podemos, pero mis compañeros fraternos de Podemos no me dejarían que dejara sin contestar una cosa así. Evidentemente, ni los compañeros y compañeras de Podemos, ni los de Izquierda Unida, ni los de EQUO, defendemos que se puedan mercantilizar determinadas cosas. Claro que no. Defendemos abiertamente que hay cosas que no son mercantilizables, entre otras cosas los servicios públicos, porque cuando se mercantilizan el resultado lo tenemos ahí, en deterioro en las condiciones de vida de los más débiles. Reyes. Sí, yo quería un poco unirme al debate, ¿no? Cuando hablaba Podemos de la oposición, yo el otro día tuve un debate un poco duro con ellos, porque efectivamente una cosa es lo que pone su programa electoral, donde hablan de oposición al TTIP, y otra cosa es lo que luego estamos votando en los parlamentos autonómicos, en el Parlamento en concreto de la Asamblea de Madrid, incluso en el Ayuntamiento. Además, la enmienda está firmada por el señor Sánchez Matos. No se habla de oposición no se habla de oposición, se habla, como digo, de rechazo, y nosotros efectivamente rechazamos el TTIP en las condiciones en las que está ahora, y nos pusimos de acuerdo en defender unas líneas rojas. La primera, y muy importante, lo ha dicho, los servicios públicos no son objeto de mercantilización. Se ha hablado del comercio y la política comercial. Es cierto, estamos en la era de globalización y no podemos mirar a otro lado, ni yo creo que cerrarnos todas las fronteras para proteger algo, porque el otro día coincidimos en un acto donde se estaba poniendo en marcha una plataforma de B2B, de comercio chino. O sea, los chinos están aquí y están para quedarse, y con lo cual tenemos que mirar, digamos, dónde están nuestras fortalezas y dónde podemos buscar aliados. ¿Para qué? Pues para que Europa no pierda su posición, si es que alguna vez la tuvo, el liderazgo en este comercio internacional, ¿no? Claro, pero eso en genérico quizá suena muy bien, pero el PSOE quizá pueda despistar o puede haber cierta contradicción en cuanto a que en Europa aprueba el informe de posicionamiento del TTIP con una enmienda pactada con los populares, y al mismo tiempo aquí está aprobando enmiendas en ayuntamientos, en ciudades, el PSC, el PSOE de cualquier región. Y la pregunta es, ¿de quién están más cerca en esta posición en concreto? Y por otro lado, ha sido la única que no ha contestado a la pregunta que teóricamente había que responder el minuto inicial, y es, ¿qué votarían hoy si se celebrase la ratificación del TTIP? Ahora, con lo que conocemos, rechazaríamos, por supuesto, el TTIP. Yo creo que ya lo he comentado, hay un rechazo y así lo estamos posicionando allí donde estamos votando las enmiendas. Con lo que sabemos hoy sobre el TTIP, es totalmente rechazable por parte del Partido Socialista. Y nosotros, yo sí quiero agradecer, en este caso, al Grupo Municipal Socialista, y sé que también en la Asamblea han tenido esa posición, que supone un cambio con respecto a lo que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo está defendiendo. Y eso no lo quiero plantear como una incoherencia. No. Es un cambio. Entiendo que hay gente que las filtraciones que ha puesto o ha hecho públicas Greenpeace le haya supuesto ver la luz, y yo simplemente lo que digo es que en otros debates que hemos tenido hemos dicho que sabíamos lo suficiente antes de que se produjera la filtración de Greenpeace como para estar absolutamente espeluznados acerca de lo que se estaba haciendo y lo que se está haciendo a nuestras espaldas. Yo he debatido en varias ocasiones con García Bercero en el marco de la campaña como activista y en nombre de una de las asociaciones que más ha trabajado en este tema, que ha sido ATAC. Por supuesto, no quiero dejar de nombrar a todas las demás, a las 500, pero tenéis que entender que le guardo especial fidelidad a una organización que ha trabajado mucho a nivel europeo contra el TTIP y contra otros tratados comerciales, y el planteamiento es que ya conocíamos suficiente acerca de la falta de democracia plena en ese debate. El señor García Bercero lo que defendía es: ¿cómo podéis estar pensando que negociamos algo malo para vosotros? Ha llegado a decir eso en público. Y dice, pero si es que no sabemos lo que estáis negociando. Y dice, no, pero fiaros de nosotros. Digo, como para fiarse estamos. Eduardo.
Bueno, yo lo que quería decir es que la búsqueda de tratados comerciales a nivel internacional no tiene por qué ser incompatible con la defensa de nuestros estándares medioambientales, de protección de los derechos sociales, de los derechos de los consumidores. Todo lo contrario, lo que debemos hacer es luchar porque los tratados lo reconozcan y lo defiendan. En cuanto, volviendo a tu pregunta, que yo creo que debemos volver a eso y no a defender ahora lo que hemos hecho en el pasado, creo que es importante destacar que hay un principio de contradicción en este acuerdo, según sacan a la luz estos documentos, que es esta contradicción entre el principio de prevención, que es lo que defiende la normativa europea, con el principio de riesgo. De manera que nosotros, en Europa, antes de que un producto pueda dañar nuestro organismo, nuestra salud, tiene que haber un mecanismo previo de control, mientras que en Estados Unidos el producto se puede lanzar al mercado y solo después, cuando ha habido un daño, entonces se puede acudir a los tribunales. Y eso es un principio clave para rechazar este acuerdo. Todavía no me habéis dicho algún argumento, alguna cosa cotidiana en la que cualquiera de los que estamos aquí o que están siguiendo por streaming pueda ver cómo el TTIP afecta a su vida, y me gustaría oír también argumentos a favor. Pedro. Sí, bueno, yo antes de nada quería, respecto a la filtración y por ejemplo, la posición socialista que se basa en la información que tenemos ahora, eso no es nada más que la situación actual de las negociaciones, y gran parte de la filtración no es nada más que la posición que tiene Estados Unidos. Lógicamente, en una negociación uno pues apuesta muy fuerte por sus cosas. Eso no es eso es el inicio de la negociación, que es lo que hemos sabido gracias a la filtración de Greenpeace. Ni mucho menos la Unión Europea aceptaría todo lo que allí venía contenido. Pedro, pero porque estamos en el inicio de la negociación y todavía no hay textos consolidados. Sí. Porque es una frase que repite mucho la Comisión y yo creo que todos la tenemos que interiorizar, que negociar no es asumir. Es decir, estamos en una fase de negociación y luego, con el texto consolidado, pues ahí ya, bueno, y luego además será un tratado mixto que será objeto de aprobación por cada uno de los parlamentos nacionales. Entonces, el negarse ahora en banda antes de incluso en este periodo de negociación me parece bastante osado. Respecto a las bonanzas del tratado, yo creo que a nivel económico es fundamental el abrir el comercio, o sea, el cerrarse, la autarquía. Creo que eso ya ha pasado de otro tiempo. El abrir, al final es la confianza en nuestras empresas, las pymes, que van a ser las grandes beneficiadas, principalmente por las trabas no arancelarias, ¿no? Pero es que las trabas no arancelarias, Pedro, evidentemente, vamos a ver, es que el que se pretenda decir que las pymes son las más beneficiadas de un planteamiento como el que se está haciendo es una absoluta aberración. Evidentemente es una postura claramente que lo único que intenta es extender a la gente que precisamente no va a ir a exportar a Florida. Esa gente ni va a defender sus intereses ante un tribunal privado en Europa o en Estados Unidos. Evidentemente esas empresas no lo van a hacer, entre otras cosas por las tarifas que suponen esos tribunales privados. En absoluto las pymes son el objeto de deseo de este tratado. En absoluto. Es la regulación. Es acabar con estándares de regulación que han permitido, cuidado, no estamos hablando de nada sagrado, nada de lo que yo me pueda sentir orgulloso. No estamos hablando de defender Europa frente a Estados Unidos. Estamos hablando de defender, como siempre, por desgracia, de los de abajo frente a los de arriba. Y los de arriba muy poquitos, muy poquitos, que están ahora, bueno, si solamente hay que ver con quién se ha reunido la comisión que está negociando. Luego ¿Quién se ha reunido? Pedro, ¿Se ha reunido fundamentalmente con las pymes? Pues no. Luego hablamos de las reuniones y de los lobbies. Han sido los grandes grupos de interés los que se reúnen con los negociadores, los que saben punto por punto lo que se está negociando, mientras el conjunto del pueblo no tiene ni idea. Es absolutamente indefendible. En un 88% de las reuniones hasta julio de 2015, pero luego hablamos de eso. Pedro. Bueno, respecto a los estándares que tenemos en Europa, lo comentaba antes Reyes, aquí si no imponemos o negociamos nuestros estándares europeos, que nos ha costado muchísimos años y esfuerzo conseguir temas laborales, de legislación laboral, por ejemplo, vendrán los chinos con su, digámoslo así, legislación laboral específica y negociarán con Estados Unidos y el estándar, en vez de acercarse al europeo, nos acercaremos, o la tendencia será acercarnos al chino. Entonces nos adelantamos y quitamos todos los derechos que hay, ¿no? No, precisamente... Es buena idea. Precisamente sí, es una forma de la legislación laboral no entra dentro del Tratado de Libre Comercio
se excluye y son los parlamentos nacionales los que tienen soberanía absoluta sobre la legislación laboral. Entonces, dentro de la negociación con Estados Unidos, ¿vale?, ahí tenemos que oye, pues igual es una manera de que Estados Unidos firme algún acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. De hecho, sí. Reyes y luego Eduardo, pero antes quisiera lanzar una pregunta, si me permite, y es simplemente, por lo que estáis debatiendo, si Bruselas dice que no quiere ceder en nada, exactamente qué es lo que se está negociando. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los temas en los que se plantea ceder si no quiere ceder en estándares sanitarios, en estándares de protección de consumidor, en derechos laborales? Bueno, la Unión Europea se está defendiendo, lógicamente, y está defendiendo los estándares. Por eso me tranquiliza van mucho. tan lentas las negociaciones. Por favor. Si la Unión Europea hubiera sacrificado ya los estándares, las negociaciones irían muchísimo más adelantadas. No olvidemos que la administración Obama cambia en noviembre y la idea inicial era tener ya muy avanzado el tratado, cosa que, como sabéis, lógicamente no ha sucedido. Eso supongo, yo no he estado en las negociaciones, supongo que es porque Europa está defendiendo todos los estándares que tenemos aquí. Reyes. Sí, yo, en relación con los estándares, efectivamente una de las cosas que hay que defender son estos estándares. Es cierto que lo que se ha filtrado solo es una parte, por eso lo más importante ahora para juzgar si esas negociaciones continúan y la vía y quién tiene que estar en la mesa de negociaciones es efectivamente que haya transparencia, que cambien las reglas del juego, ¿no? Ha habido unas reglas del juego en las que muchos no estamos contentos, como han sido. Me decíais que nosotros hemos cambiado nuestra posición. También os tengo que decir que gracias a los socialdemócratas ha habido también un cambio en algunas de las cosas, por ejemplo, el mecanismo de arbitraje privado, nosotros lo hemos denunciado y ya hay una propuesta hacia uno público, que haya más transparencia. En fin, yo creo que algunas cosas bien lo hemos hecho, ¿no? Hemos estado activos en cuanto a la defensa de los intereses. Entonces, lo que yo creo, y ahí yo creo que compartimos algunos de los que estamos en la mesa, es que la oposición a algo en lo que todavía no hay acuerdo, probablemente, bueno, pues no perdemos nada si negociamos. Digo, no perdemos nada porque todavía no se ha ratificado. Y lo que hay que cambiar son las reglas del juego. De forma que, efectivamente, decía, si las beneficiarias son las pymes, ¿por qué no están las organizaciones de los pequeños empresarios, los comerciantes? ¿Por qué no están ahí defendiendo un poco los intereses, ¿no? Viendo cuáles son las rentabilidades? Uno de los debates, ¿no?, que ha salido es sobre la rentabilidad económica, y nosotros tenemos muchas reticencias cuando se habla de la riqueza, de la creación de empleo. También hay unas zonas oscuras ¿qué pasa con lo social, con lo medioambiental? Es decir, ahora lo estamos viendo, ahora se está creando empleo, pero es un empleo que no nos gusta. O se puede crear riqueza, pero aumentando la desigualdad y acabando con el medio ambiente. Luego, hay que ser un poco escépticos con los informes de impacto, y sí que hay ya un informe de impacto para España de cuántos empleos se van a crear, cuánto PIB se va a generar, porque no todo se mide. No todo se mide con riqueza, ni todo se mide con empleos. Hay muchas otras cosas que nosotros queremos poner encima de la mesa, y ahí sí que hemos pedido que se haga un impacto, pero de lo que no se ha hecho. Y es el impacto social, el impacto que puede tener medioambiental, el impacto que tiene que ver en la calidad de vida de la gente, que al final se va a ver afectada por si finalmente hay un acuerdo que, bueno, está por ver. Yo creo que ahora mismo no sé si saldría adelante un acuerdo ya con la posición que mantenemos los tres partidos, ¿no? Te voy a dar la palabra. Te pido a ti, Carlos, que te lo voy a dar para cerrar el bloque, que sea muy breve, porque Eduardo es el que menos ha hablado, y sí me gustaría, con los conocimientos de jurista que tienes, plantear qué credibilidad pueden tener unos estudios como el que presenta y al que se ha agarrado el gobierno en concreto, hecho por el think tank de la patronal, que habla de 300.000 empleos, y a la vez el del señor Capaldo habla de 600.000 empleos menos. Estamos hablando de una diferencia de 900.000 empleos. ¿Qué credibilidad le damos a eso, aparte de lo que quisiera decir? Me parece que a nivel de empleo las cifras no son significativas, ¿no? Hay un estudio de la Universidad Complutense que me parece más fiable en ese sentido. Lo que sí quería comentar es que hay que tener en cuenta el contexto internacional. Vamos a ver, Obama tiene una estrategia a nivel internacional que es muy importante. Para él es su gran contrincante a nivel global es China, y por eso lanza estas dos iniciativas: la iniciativa a nivel asiático, que es ese acuerdo también de libre comercio a nivel del Pacífico, y luego esta posibilidad de acuerdo con la Unión Europea.
Entonces hay que tener en cuenta esta pretensión y este interés de Obama y de la política exterior norteamericana de llevar a cabo este tratado. Y la posición europea, ¿cuál debe ser? Yo creo que la posición europea es frágil, porque la Unión Europea está pasando un periodo de fragilidad. Lo estamos viendo todos los días, de la crisis de los refugiados, la crisis con los países de centro y de este de Europa respecto a los derechos humanos, en fin, el Brexit, de lo que luego hablaremos. Todo eso está influyendo en las negociaciones y por eso Europa no está consiguiendo mantener una posición firme para defender sus estándares, que yo creo que son fundamentales. Y comentaría a lo que ha dicho Pedro sobre el tema de las pymes, que precisamente la fragilidad de España, y eso sí que lo ponen de manifiesto todos los informes de distintas organizaciones, es que somos un país de pymes y son las primeras víctimas de este tipo de acuerdos. Cuando hubo el acuerdo de incorporación de España a la Unión Europea en 1986, hubo sectores ganadores y sectores perdedores, pero hubo que negociar para que esos sectores que iban a perder con el acuerdo tuvieran un periodo de transición para que pudieran levantarse y prepararse para confrontar la competencia internacional. Yo no veo nada de esto en el Gobierno español y también hay que criticar que la posición del Partido Socialista y del Partido Popular, es decir, de los socialdemócratas y de los conservadores a nivel europeo, siempre ha sido de mucha connivencia, Siempre ha habido esa visión muy parecida sobre el futuro de Europa y por eso ha sido tan difícil actuar contra los problemas de la burocracia de Bruselas. Carlos, para cerrar, ahora pasamos a otro bloque. Quería hacerte una pregunta, pero por cerrar este bloque. Sí, no, simplemente que yo entiendo que la enorme falta de estudios revela la inconsistencia del planteamiento que la Comisión Europea y Estados Unidos han planteado. Se han sentado a hablar y había un planteamiento de no existencia de estudios precisamente por los errores de otros tratados de libre comercio anteriores que habían revelado que los estudios hechos habían resultado un verdadero fracaso. Y ahora han intentado no pillarse los dedos, pero claro, va avanzando el proceso de negociación y entienden que no tienen argumentos para venderle a la población algo que solo supone trabas y problemas. Vale, quisiera entrar también en este segundo bloque, hablar sobre el ISDS, es el Investor State Dispute Settlement, es el mecanismo por el cual las multinacionales pueden demandar a los estados en el caso de que se vean perjudicadas sus inversiones en los países que se vean afectados por la firma de este tratado. Me gustaría preguntaros, en vista de que, como decía Serlinda bien, en España han crecido notablemente, estamos en el top one, de hecho sí, estamos los primeros en 2015, por delante de Rusia y de otros países, en parte por la Carta de Energía. ¿Qué alternativa hay a esto? ¿Vosotros apoyáis no ya el ISDS, sino el ICS, que es la versión mejorada de la Comisión? ¿A eso le damos vía libre porque tiene un tribunal que permite la apelación? Reyes, tu primera, y si te parece, sigues, Pedro. Sí, como he manifestado, yo creo que un cambio importante con el apoyo, ¿no?, y la presión de los socialdemócratas ha sido pues cambiar o poner fin a este sistema de arbitraje privado, que efectivamente lo que constataba es que quien iba a salir privilegiado eran las grandes multinacionales, que, como me han dicho, pues en Bruselas están los grandes lobbies y era un sistema, yo creo que creado, ¿no?, ad hoc para ellas. Con la propuesta que ahora está encima de la mesa y que está por ver, ¿no?, es una propuesta en la que el arbitraje pasa de ser privado a público. Nosotros hemos pedido pues una serie de condiciones, digamos, que nos garanticen esa también transparencia en cuanto a la legitimidad que se le da a este sistema, que los jueces se elijan públicamente. También hemos pedido profesionales independientes, que haya también un régimen de incompatibilidad, es decir, que realmente sea un sistema de arbitraje donde no haya juez y parte, sino que los jueces sean elegidos de forma democrática y evitar cualquier privilegio en las multinacionales que entendíamos que en un mecanismo de arbitraje privado, pues eran las grandes favorecidas. Pero los jueces, a fin de cuentas, cobran en función del número de casos que resuelven, pueden venir del sector privado y, por otra parte, solo las empresas transnacionales pueden recurrir a este mecanismo, mientras que las nacionales no. ¿Esto menoscaba de alguna forma la soberanía? Pedro, ¿hay algún impasse? A ver, el nuevo sistema de arbitraje yo creo que mejora muchísimo el que estaba planteado anteriormente. El tema de que sea público, que antes decía que era privado, realmente lo que se está planteando es un sistema público, con una designación de jueces por parte de las autoridades, con un sistema rotatorio y de asignación de casos
vamos, lo que planteabas es una asignación, digamos que no es a dedo, sino que será por turnos o se plantea por turnos. Pero sobre todo lo importante es que se mantiene el derecho de los estados a legislar, ¿no? Que yo creo que es un tema muy importante. Sí, Carlos. No, que está bien, que está menos mal, ¿no? Y vamos, queda garantizado con este sistema de arbitraje. Reyes, Carlos, Eduardo, es que te he visto cara de que querías decir algo más. No, decía que efectivamente está por ver que las peticiones, los cambios hacia ese sistema de arbitraje público donde no hubiera privilegios de las multinacionales sea una realidad. Efectivamente, yo creo que ha habido un avance y una garantía, como decía, de que pues esos jueces, como comentaba también Pedro, sean rotatorios, que exista una asignación de casos que sea arbitraria, con lo que tú decías, bueno, que venga de lo público, digamos que sea alguien privado el que designe, bueno, habrá que ver, ¿no? Pero desde luego un juez sí tiene que haber cuando efectivamente lo que estamos viendo es que los litigios han aumentado, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber alguna parte que determine y que juzgue hacia dónde tiene que resolver estos jueces. A nosotros nos parece positivo el cambio, pero como digo, está por ver, porque todo lo que estamos hablando está por ver, es decir, ha habido un cambio importante en cuanto a esa opacidad, en cuanto a poner unas líneas rojas en las que nadie compartía, pero está por ver, y también lo comentaba, ¿no? Pedro, porque vamos tan lentos, porque efectivamente vamos lentos. Yo también quería unirme, ¿no?, a lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos, es que Europa ahora mismo está en una condición desfavorable para negociar cualquier tratado porque está muy debilitada por su situación política, muy debilitada por la situación económica, lo estamos viendo, bueno, pues con esos fuertes recortes en las economías del sur, y muy debilitada también en materia de derechos humanos. Y ayer mismo estábamos saliendo en el Día Mundial de los Refugiados. Luego, claro, cuando tú vas a negociar y eres la parte más débil, yo creo que en este momento estamos todos un poco preocupados con el momento político, económico y social en el que Europa, si se acelera esto, que por eso yo creo que estamos poniendo tantos peros todos, diciendo es que esto tiene que tener un debate sosegado, tiene que tener un debate en el que lo que se ha hecho mal se revierta y en el que todos estemos cómodos en que el fin sea por el bien, porque si al final vamos a ratificar algo que supone un perjuicio desde el minuto 1, pues vamos a votar que no, y yo creo que ahí sí que va a haber un consenso porque hoy lo hay, ¿no? Eduardo, si Europa está tan debilitada, ¿por qué no posponemos un poquito este debate? ¿Se podría estudiar eso por un lado y por otro lado que comentaras las palabras de los compañeros? Bueno, yo creo que cuando surge la idea de crear tribunales de arbitraje, no tenemos por qué poner el grito en el cielo, porque surgen de una necesidad. ¿Y la necesidad cuál es? España mismo, o varios países de Europa, por no decir casi todos, no son el paradigma de la separación de poderes. Es decir, que la justicia no es impermeable a las presiones exteriores. Imaginaos las multinacionales, la capacidad de presión que tienen. Imaginaos los gobiernos, la capacidad que tienen de presión sobre sus sistemas judiciales. El hecho de que se creen tribunales de arbitraje internacionales son una necesidad en muchos casos. Otra cuestión es qué tipo de tribunales de arbitraje queremos para nuestros tratados. Y en este sentido, nosotros desde Ciudadanos rechazamos la propuesta tanto de la primera propuesta como la última propuesta de la Comisión. ¿Por qué? Porque se trata de tribunales ad hoc, es decir, tribunales que se crean para cada caso en concreto, que nos parece que no tienen las garantías de independencia y de neutralidad que debe tener todo procedimiento para ser justo. Claro. Yo me encanta haber hablado el último de este bloque por una sencilla razón. Parece que ahora todo el mundo está en contra de la cláusula ISDS tal y como estaba planteada. Y recuerdo que llevamos años antes del inicio de las discusiones sobre este tratado y 3 años de desierto, en los cuales lo que ocurría fundamentalmente por parte del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y Ciudadanos, normalmente, discúlpame, poniéndoos de perfil, simplemente no posicionándoos, con un planteamiento. Ahora vamos, Eduardo. Os habéis abstenido en las proposiciones que hemos hecho en un sitio y en otro. Menos mal. Y el planteamiento es que estas posiciones en cuanto a las cláusulas ISDS parece que ahora resulta que todo el mundo las veía mal. Les parecía mal que exista un atajo para las grandes multinacionales, que lógicamente no les parece que el canal por el que todos o cualquier otra empresa accede ante un posible
un posible conflicto entre un Estado y un inversor. Parece que a ellos no les vale el canal habitual y prefieren uno ad hoc. Evidentemente ahora parece que todo el mundo lo ve algo absolutamente kafkiano, absurdo, pero es que esto ha sido defendido hasta que en la fase final de esta última etapa de la negociación ha sido puesto encima de la mesa y demostrado de que era una absoluta aberración. Claro, es que el planteamiento es que nosotros hacemos un planteamiento revolucionario. Que los tribunales de justicia sean públicos, vamos, ya ahora es revolucionario. Estamos planteando que no haya diferencias entre que seas una empresa nacional o internacional a la hora de acceder a la justicia. Es una verdadera, una verdadera revolución. Eduardo. No, nada que añadir. La última pregunta que has hecho, ¿cuál era? Sí, os preguntaba si había algún otro mecanismo que pudiera ser alternativo en vista de los fallos que tienen, el hecho de que Australia, por ejemplo, deje de utilizarlo, las críticas que ha habido. Iba un poco por ahí. Hombre, yo creo que hay que ver qué tipo de tribunal de arbitraje queremos. No hay que rechazarlo de principio. Hay que introducir las garantías que nosotros consideremos necesarias. ¿Y por qué no recurrir, como comentaba Carlos, a las justicias nacionales? ¿Cuál es el problema por el cual no pueden dirimir un caso de una disputa de inversión? Pues porque, como he dicho antes, los tribunales nacionales, en muchos casos, incluso en Europa, son muy permeables a las influencias y las dádivas de los gobiernos o de las propias multinacionales. Por favor. Los tribunales de arbitraje, con las suficientes garantías, pueden tener muchas más garantías de imparcialidad y de neutralidad que los tribunales nacionales. ¿Algún partido tiene alguna propuesta alternativa? ¿Algo que vaya más allá de recurrir a las justicias nacionales o de crear un nuevo ISDS o ICS? O el planteamiento simplemente decía, es justicia nacional y hay justicia internacional, ¿eh? No nos olvidemos que existe ya, no es que haya que inventarla. ¿Estamos en contra de que se mejoren los procedimientos para hacerlos más ágiles, más adecuados? Por supuesto. En este caso, desde Unidas Podemos, planteamos que todo eso, la mejora de la Administración de Justicia, redundará en un bienestar mayor para ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, para empresas. Pero lo que no se puede hacer es utilizar el atajo. Yo simplemente recuerdo que Christine Lagarde está siendo investigada por llegar a un acuerdo saltándose la justicia ordinaria, que es lo que hizo, y darle la razón a una empresa cuando, en este caso, vinculada, creo que saben ustedes a quién estamos hablando, a un señor como Bernard Tapie, que pues tiene muchas causas y ha pasado por la cárcel no por casualidad, y simplemente se utilizó un atajo, en este caso un ISDS ad hoc preparado al efecto, en el que le dio la razón cuando en los tribunales de justicia ordinarios este señor francés no la había obtenido. El planteamiento es que, lo que plantea el TTIP es que eso se haga de manera habitual, que lo puedan hacer las empresas de manera habitual y que los estados se plieguen a ese tipo de justicia paralela. Eso es inasumible. Pedro Reyes, ¿algo que aportar? No, yo comparto que no, yo creo que no tienen que ser los tribunales nacionales cuando hay un conflicto de competencias entre dos países. Yo creo que el mejor arbitraje se hace desde una institución internacional. ¿Por qué? Porque al final, si tú juzgas a una empresa estadounidense en España con las normas españolas o al revés, ¿no? La española es juzgada en Estados Unidos y esto lo estamos viendo con ciudadanos, es decir, que ya si nos ponemos en la piel del ciudadano no tiene las mismas garantías un ciudadano juzgado en España que un ciudadano juzgado, por ejemplo, en Estados Unidos. Con lo cual, las empresas igualmente. Yo creo que los tribunales de arbitraje internacionales tienen sus garantías, tienen su razón de ser. Lo que efectivamente comparto con Carlos es que tiene que haber unas garantías. Desde luego, lo público tiene que ser fundamental y ahí yo creo que determinando cuáles son esas condiciones de arbitraje, pero sin duda nosotros defendemos que debería ser a nivel internacional. Pedro. Sí, desde luego un sistema de arbitraje es el mejor mecanismo para los conflictos. Es que meter la justicia nacional, pues lógicamente los tribunales en la mayor parte de los países tirarán para sus empresas, lógicamente. Vale. Tal y como funciona la justicia. Esa enmienda a la totalidad que se está haciendo al sistema de justicia, que por otra parte, en este caso nuestra coalición no ha estado nunca en el gobierno ni ha tenido poder como para en el ámbito internacional. Pero que en el sí, pero es que lo internacional y las controversias no aparecen ayer, ni muchísimo menos. Y estamos hablando de que si una empresa determinada a la hora de una determinada regulación de la Comunidad Autónoma de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid decide demandar a una corporación local o a una administración autonómica en los tribunales internacionales que no existen
ahora mismo, tal y como estamos hablando, y estamos hablando de que lo que se pretendía era otra cosa, eran tribunales de arbitraje privado que las administraciones públicas aceptaran como válidos y que las empresas encantadas, por supuesto, de aceptarlos. Ya digo, eso es una cosa absolutamente aberrante y entiendo que en el actual estado en el que la gente ya empieza a conocer qué supondría eso, por supuesto Partido Popular y también Ciudadanos lo vean negativo. Pedro, ¿algo más? Nosotros hemos siempre sido muy críticos con estas faltas de neutralidad y de imparcialidad de la justicia española, sobre todo en los casos de corrupción. Dependiendo de dónde cayera el caso, tenía un tratamiento distinto. O sea que si ya lo analizamos ya a nivel de inversiones y de la posible influencia que pueden tener las multinacionales con todo su poder o los propios gobiernos, pues entramos en una dinámica en la cual las garantías de justicia se ven muy limitadas. Porque el mecanismo que estaba planteado era un mecanismo que lo que hacía era hacerlo todavía mucho más permeable a esas presiones. Tribunales, ya digo, privados y con una pero bueno, eso ya existen, ¿eh? O sea, yo recuerdo la nueva que hay propuesta ahora de la mismo comisión son tribunales públicos. Claro. O sea, la propuesta de la Comisión Europea es clarísima en que sean públicos. Ahora. O sea, yo he debatido con Ignacio Bercero hace año y medio y él defendía la bondad de la otra figura. Hablando del poder de las multinacionales, antes hablabas de los lobbies, ahora sí. 88% de reuniones hasta julio de 2015 entre el equipo de Malmström y solamente los más altos funcionarios y la propia Malmström, ya que los que están muy por debajo no pasan por el radar ni por el registro, con empresas multinacionales. Y hay que recordar que el lobby de Bruselas no tiene un registro obligatorio, sino que es voluntario. ¿Esto les preocupa? Pues a nosotros, desde luego, sí, a Ciudadanos le preocupa muchísimo el tema de la transparencia, la falta de registro de las visitas que reciben los europarlamentarios y el tipo de posibles acuerdos que pueden tener lugar en esas reuniones, pues son desde luego para llamar la atención y para limitar. Eso también existe en el Congreso Español. Ese tipo de visitas. O sea, la influencia de los lobbies existe a todos los niveles y sí que es necesaria una regulación, por supuesto. ¿Alguien más quiere comentarlo? Efectivamente, yo comparto que tiene que haber, que lo he dicho antes, ¿no? Si realmente este acuerdo iba a beneficiar a las pymes, el hecho de que las organizaciones que defienden los intereses de las pymes no estén ahí, y aquí tenemos unas cuantas en España, dice mucho de la falta de transparencia que había. Yo creo que el rechazo que tenemos, ¿no? Y que por supuesto yo lo he dicho, nosotros rechazamos el TTIP que hay ahora por lo que se conoce, pero no rechazamos que se siga negociando y que se pueda llegar a un buen fin. Y por eso yo creo que es un poco la postura distinta que tenemos con Unidos Podemos en cuanto a que ellos se oponen a cualquier tipo de TTIP desde ya, ¿no? Pero que en esa negociación, desde luego, tiene que estar muy claro qué se negocia, para qué y con quién se negocia. Y tiene que estar todas las partes, ¿no? El registro es muy importante, efectivamente. Nosotros ahora estamos yo estoy como diputada en el Parlamento Europeo y la verdad es que me quedo sorprendida. Yo no vengo del mundo de la política y desconocía estos movimientos, ¿no? Que efectivamente, bueno, pues hay casas que se leen los diarios de sesiones y te llaman in situ enseguida cuando ven que has dicho algo que pueda atentar contra su negociado, ¿no? Te sientas con ellos, hablas con ellos, defienden las posturas que consideras más adecuadas, pero bueno, eso también lo hacemos con otras organizaciones empresariales, no a nivel más local. Eso tiene que estar registrado, efectivamente. Yo creo que la voz de los parlamentarios tiene que ser una voz sana, una voz que piense en la ciudadanía y no una voz que esté condicionada por los intereses de solo unas cuantas empresas que tienen poder para estar en Bruselas haciendo estos lobbies tan importantes. Claro. Sí, bueno, yo creo que el tema de la transparencia se ha mejorado bastante en la negociación en la publicidad que se le está dando al TTIP y es necesaria. Creo que se ha dado Es una filtración, no es que se haya dado. Claro. Bueno, no, quiero decir que bueno, hay salas de lectura, bueno. Sí, claro. De todas maneras, lógicamente, dentro de una negociación tan conflictiva y tan importante, tampoco puedes enseñar todas las cartas. Jugando al póker no le vas a enseñar las cartas a la otra parte, ¿no? ¿Dónde está el punto en la transparencia? ¿Hasta dónde debería dejar ver la comisión y hasta dónde no? Es que el problema es que están jugando al póker con nuestras vidas. Es que ese es el problema. Con las cartas, claro, es que fijaros, es que es muy curioso. A mí me gusta utilizar, es que esto en términos históricos ya ha existido. Eso de todo para el pueblo
pero sin el pueblo. Eso es despotismo ilustrado. Bueno, en este caso ni siquiera le puedo poner la segunda parte de la expresión. Es puro despotismo. No se puede negociar, evidentemente enseñando las cartas, pero no se puede negociar con nuestras vidas, no se puede negociar con nuestras regulaciones, que las han puesto países democráticos. Yo no estoy defendiendo solamente lo que ocurre con lo que le ocurre a las pymes españolas, ¿eh? Yo estoy defendiendo lo que le puede ocurrir a las pymes belgas también. O sea, no es un tema, ni por supuesto a los ciudadanos y ciudadanas que evidentemente van a ser más perjudicados por esta situación. Y a mí lo que me sorprende es que esa falta de transparencia absolutamente impregnada en toda la negociación y defendida como necesaria para poder hacer frente a las posiciones de Estados Unidos, eso suponga modificaciones legislativas de las cuales tenemos noticia por filtraciones. Primero Reyes y luego Dato. Sí, yo en relación con la transparencia, mira, una de las cosas que nos pusimos de acuerdo, ponemos nosotros en cuanto a las enmiendas que metíamos en relación con esto, tenía que ver con que hubieran comparecencias en el Congreso y el Senado después de cada ronda. Una cosa tan fácil como que en el Congreso se dé cuenta una vez que se cierra una ronda de renegociación o incluso cuando todavía ni siquiera se está avanzando sobre un debate que importa a los ciudadanos españoles, que el Congreso haga esa comparecencia. ¿Y por qué digo esto? Porque es que esas comparecencias se han solicitado y continuamente se han bloqueado. O sea, ya no es una cosa que nosotros no hayamos existen pedido. En el Parlamento Europeo existen pero esas no existen en el Congreso. a la que pueden asistir, lo que hemos por pedido cierto, es que, todos los europarlamentarios españoles. Lo que hemos pedido es que se dé cuenta en los congresos nacionales, es más, regionales e incluso municipales, allí donde sea el caso, a los que afecta muchísimo. ¿Y por qué digo pero esto? Que existe a nivel porque europeo. El Partido Popular ha bloqueado cualquier intento de comparecencia, y lo digo porque el Partido Socialista ha solicitado unas cuantas, a las cuales ha sido constantemente denegada con esa mayoría absoluta que habéis tenido y que espero que no tengáis a partir del domingo por hablar de las elecciones en el Parlamento nacional. Es decir, que es que habéis bloqueado cualquier intento de conocimiento más allá de lo que los europarlamentarios nos transmitían o decían que se estaba negociando, ¿no? Eso es muy importante. La rendición de cuentas, que yo creo que es algo que los ciudadanos y los parlamentarios, bueno, pues necesitamos, porque no estamos allí todos los días, ni estamos todos los días hablando con nuestros compañeros, ¿no? ¿La rendición de cuentas afecta a los textos consolidados y a los no consolidados, a las posiciones de Estados Unidos? Vale. Eduardo. Sí, yo en esto voy a estar de acuerdo con mi compañero de la derecha. Es metáfora, ¿eh? En absoluto. Es cierto que en España, y además en los últimos 30 años, incluso, claro, más allá, ha habido una concepción elitista de la política exterior. Es que la política exterior se pensaba que estaba fuera del alcance de entendimiento del pueblo, y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pues han sido muy opacos en sus actividades en el exterior, ya bien sea porque defendían intereses particulares o no defendiendo el interés general, y en cualquier caso sin ninguna transparencia. Ahora me alegra saber que ahora el Partido Socialista esté teniendo estas iniciativas, pero ojalá los hubiera tenido en otras épocas más gloriosas para ese partido. Reyes, ¿quieres contestar por alusiones? Sí, bueno, yo creo que efectivamente se nos achaca de algo en el que yo creo que hemos trabajado con mucha transparencia. Habrá temas muy concretos en los que efectivamente el Partido Socialista se ha tenido que hacer alguna negociación ad hoc, no ha sido lo suficientemente transparente, pero yo creo que hablar detrás del plasma, como hablan otros, desde luego nosotros damos la cara y incluso cuando hemos tenido mayorías absolutas hemos comparecido en el Congreso siempre que nos lo han pedido para hablar de cualquier tema que nos han pedido. Hay temas como el Sáhara o Guinea Ecuatorial que son puntos negros en vuestra política exterior en fin, hay muchos temas y ahora no creo que podáis defender una transparencia en vuestro recorrido. Yo lo que quería indicar es que independientemente de este debate en concreto sobre lo que ha podido ocurrir en el pasado en política exterior, que evidentemente tiene manchas muy negras por parte de los dos partidos que han ejercido el poder, creo que estamos ante una generación de tratados nueva y hay que ser conscientes de que nos jugamos mucho no solo por lo que incluyan esos tratados, sino por cómo se negocien. No da igual cómo se llegue a un acuerdo sobre comercio e inversiones, no da igual. Y parece que, como indicaba antes, parece que lo que se nos ha dicho es, bueno, busquemos un buen fin y además lo endulzamos con una pretendida creación de empleo absolutamente falsa y no demostrada en los hechos, y os tenéis que tragar cualquier forma en la que se llegue a este tipo de pretendido buen fin. Y eso ha quedado desmontado por la realidad. Desgraciadamente,
parece mentira que tengan que ser filtraciones de parte porque es de parte de la información ingente que existe, las que den lugar a que haya cambios de postura por parte de los partidos que están defendiendo esa negociación de esa manera. Yo creo que es muy triste que no importen los medios para conseguir un pretendido buen fin. Hablabas de una nueva generación de tratados comerciales. Pedro, quisiera comprender cuál es la posición del Partido Popular en relación al CETA, al TISA, y si se pueden vincular en una especie de movimiento o de estrategia similar a la que pueda ser el TTIP. ¿Va todo en la misma línea o son cosas completamente distintas? Bueno, el CETA realmente ya está muy avanzado, realmente. Bueno, van en la misma línea porque al final son tratados de libre comercio. El CETA es con Canadá. El TISA es el tratado de servicios con 50 países. Lógicamente es que tienen que, o sea, al final son lo mismo. Respecto al CETA, por ejemplo, una cosa curiosa es que nadie hablaba del tema de arbitraje en el CETA, ¿no? Bueno, nadie seréis vosotros. Entonces, nosotros llevamos 3 años denunciándolo. Con el TTIP pues, se ha puesto de manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, el CETA está muy avanzado. De hecho, yo creo que lo veremos bueno, hace falta la tramitación parlamentaria, que todavía no se sabe si va a ser mixta o bilateral, ¿no? Que todavía estamos pendientes de que lo decida el Consejo, que parece de julio, ¿no? Después hablaremos de la tramitación y de si los parlamentos nacionales tienen o no que votar. Pero en relación al CETA, que incorpora una cláusula similar, el CETA es el Tratado de Libre Comercio con Canadá y el TISA es el Acuerdo de Servicios, como decíamos, ya está pendiente de ratificación, incorpora una cláusula que permitiría a las multinacionales con filiales en Canadá recurrir también a este arbitraje de inversiones. ¿Votarían ustedes a favor? ¿Cómo ven el CETA? Bueno, esa cláusula te refieres a filiales... Sí. McDonald's, muchísimas compañías, un 40 o un 50%, si mal no recuerdo. Bueno, si cumplen con lo establecido en el tratado, pues ese es el tratado, ¿no? ¿Reyes? No, quiero decir... Sí. Bueno, yo tampoco es por cambiar de posición. Yo creo que efectivamente de lo que se ha conocido, ¿no?, de las filtraciones del TTIP... ¿Me escucháis? Acércate un poquito más. Dime. Sí, no, por eso digo que de lo que se ha conocido del TTIP, claro, las alarmas ahora saltan de todo lo que no se ha conocido, ¿no? Y lo decía Carlos, efectivamente, tanto el CETA como el TISA son acuerdos que ya están más avanzados, pero también se han hecho con ese secretismo del que, bueno, pues ahora estamos todos quitándonos un poco o asustados, ¿no?, diciendo que cómo es posible. Entonces, bueno, yo creo que ahí nuestro grupo está trabajando y desde luego se pensará muy mucho si efectivamente da su apoyo o no. Si le estamos exigiendo garantías al TTIP y estos están replicando lo que en el TTIP no queremos, está claro que el grupo, si en algún momento, como digo, ha tenido la sensación de poder votarlo a favor, pues probablemente ahora tendremos que recular y decir, oye, nos hemos equivocado y efectivamente adolecen estos tratados de los mismos problemas que ahora mismo yo estoy poniendo encima de la mesa que tiene el TTIP y que no votaríamos a favor, que rechazaríamos. Yo creo que esto no lo había oído y me está pareciendo muy fructífero, ya solamente por eso ya me lo parecería. Y Eduardo, en relación al CETA o al TISA, el TISA se negocia con 50 países. Vamos a ver, son dos acuerdos muy distintos. Vamos a ver, en cuanto al CETA ya tenemos el documento. En cuanto al otro acuerdo, estamos igual con unos Wikileaks que totalmente son rechazables y preocupantes en cuanto a que no reconoce los estándares europeos. El CETA es un tratado muy distinto de lo que nosotros conocemos por los documentos de Greenpeace, de lo que podría ser el TTIP. El CETA, nosotros no lo vemos mal. O sea, ¿votaréis a favor de la ratificación del CETA? Nosotros necesitamos saber más, pero, por ejemplo, en cuanto al Tribunal de Arbitraje, me parece que es un gran avance, como está estipulado, ya que se trata de un tribunal permanente y público. Es el mismo del TTIP, ¿no? Es el mismo del TTIP. No. En el TTIP se trataba de tribunales ad hoc. Hasta que Malmström presentó su nueva propuesta, ¿no? Entiendo que es el ICS, que es el mismo del TTIP. No, es que la nueva propuesta de Malmström hablaba de rotación. Nosotros rechazamos ese principio de rotación. Permanente significa que tú eres juez siempre durante un periodo de tiempo, eres inamovible.
Y en relación al TISA, por ejemplo, el hecho de que se esté negociando con Panamá, con Suiza, con México, con Pakistán. Yo veo que es un tratado irrealizable por el momento. Veo que son tantas las diferencias entre los países que están involucrados en la negociación que estamos hablando de una utopía realmente de llegar a un acuerdo sobre el tema de inversiones. El tema de CETA me parece que es un tratado que no es negativo, pero sí me parece que es un tratado que, aunque protege los estándares europeos, no hemos conseguido convencer a Canadá de nuestros estándares. Es decir, que nuestros productos, para que entren en el mercado canadiense, van a tener que aplicar la normativa canadiense, no la normativa europea, que puede variar con respecto a la nuestra en muchos aspectos, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el gran fracaso, porque puede marcar una tendencia en cuanto a otros tratados, el que nosotros solamente intentemos proteger nuestro mercado y no busquemos que todo lo bueno que tenemos en Europa lo transmitamos a otros consumidores y a otros ciudadanos del mundo. Carlos, y le pido que sea breve para cerrar el bloque, a no ser que haya alusiones. No, simplemente indicar que CETA claramente es uno de los ejemplos de intentar colarnos por debajo de la puerta un tratado que tiene en esencia los mismos elementos negativos que estamos criticando profundamente de TTIP y, bueno, los estudios de impacto económico que han supuesto los conocéis todos, supongo, ¿no? Igual que yo. Porque no existe. Ya, pero lo que pasa es que me parece que tú no has leído el último texto del acuerdo, porque no es lo que tú estás diciendo. No tiene los mismos elementos. No, vamos a ver, no tiene los mismos elementos, porque claro, te estoy diciendo que reconoce el principio de prevención, con lo cual no tiene claro. nada que ver con los documentos de Greenpeace, y si tú dices eso es porque no te has leído el último documento del acuerdo. Lo siento. Bueno, vale. ¿Qué es lo que prueban realmente los documentos de Greenpeace? Más allá de mostrar una parte del tratado que normalmente la ciudadanía no podría ver, ¿qué se ve exactamente en esos papeles? El elemento de Canadá, evidentemente, no tiene el principio de prevención exactamente igual que el TTIP, porque no es igual Estados Unidos que Canadá a efectos de prevención. No tiene nada que ver. En ese sentido, por supuesto, claro que no es lo mismo. Pero, evidentemente, fijaros la absoluta contradicción que supone el hecho de que se apruebe un tratado que pretende eliminar esos obstáculos al comercio y nos acaba de decir el representante de Ciudadanos, y comparto con él eso, que no los evita esos obstáculos. Entonces, me dirán ustedes para qué se firma el tratado. Bueno, pues entre otras cosas, pues para eliminar las regulaciones y eliminar otro tipo de elementos, ¿no? Pero bueno, parece que el tiempo nos va a enseñar pronto. Quisiera, si alguno tiene algo que comentar sobre esos papeles de Greenpeace, en caso contrario, me gustaría hablar de cómo va a afectar el Brexit, en el caso de que se produzca, a la firma de acuerdos como el TTIP, el TISA o el CETA. Ya comentaban antes lo apretado de la agenda Obama, parece imposible que el TTIP salga adelante, pero en el caso de que ese Brexit se produjera, ¿cómo afectaría a estos tratados? Brevemente. Bueno, si no acaso, yo decía antes, ¿no?, que la Unión Europea está en un momento de debilidad y el Brexit es uno de ellos. Entonces, si, como digo, estamos negociando en ese entorno de debilidad y de alguna manera, bueno, pues el Reino Unido sale de esa Unión Europea, pues hay que replantearse muy bien esa reconstitución, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que aquí no hablamos tanto ya de comercio, es decir, bueno, pues tenemos también el caso de Cataluña en España u otras regiones que en un futuro quieran abandonar, ¿no? Y eso lo que exige es un replanteamiento hacia adentro, es decir, que estamos haciendo mal, que cómo vamos a salir un poco de esta Unión Europea desquebrajada, y eso nos situaría en otra, digamos, amenaza más a un acuerdo con Estados Unidos en el que ellos, bueno, ahora son los vencedores y nosotros seguiríamos, bueno, pues añadido a un debilitamiento más por este desquebrajamiento de una gran potencia como es Reino Unido, ¿no?, en lo comercial, pero también sabéis que desde el punto de vista de las inversiones, pues el foco de las inversiones ahora mismo está en Reino Unido, ¿no?, de las europeas. Sí, yo creo que el Brexit, si finalmente se produce, pues lógicamente debilita a la Unión Europea. No solo por la salida de Reino Unido, sino que, bueno, se abre la posibilidad de que otros estados lo soliciten, y eso lógicamente debilita una posición negociadora. De todas maneras, el TTIP, vamos, por plazos, yo creo que ya tendremos que esperar a la próxima administración, que, bueno, Trump se ha manifestado que no va a favorecer el TTIP, y Clinton parece que sí que estaría dispuesta. Carlos, Eduardo, ¿alguna cosa que aportar? Sí, bueno, parece que vamos a tener la enorme paradoja de desear que gane Trump. No, es broma.
No, evidentemente, no. Yo creo que, por contestar exactamente, yo creo que de la situación de Brexit no se puede salir bien, salga lo que salga el próximo día, el jueves, no el 23. No va a salir bien la cosa porque incluso una permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, lo que se trata es de que se cambian las reglas del juego para que esa situación, pues suponga un encastillamiento en este caso y unas ventajas que otros lugares no van a tener. Bueno, ventajas en algunos casos a mí me parecen verdaderos deterioros de los derechos sociales a nivel de toda Europa. Eduardo. Bueno, nosotros estamos, por supuesto, en contra del Brexit. Hemos hecho campaña en Gran Bretaña con los ciudadanos españoles que están allí residiendo, pero yo creo que debemos reflexionar un poco sobre por qué se produce el Brexit y por qué hemos llegado a este momento en el cual no sabemos cuál va a ser el resultado de la votación. Y yo creo que sería volver un poco a lo que antes había comentado del tema de pensar que la política exterior o la política comunitaria es algo que no debemos comprender los ciudadanos, que no sepamos lo que es una regulación, una directiva, todo ese entramado burocrático que hay en Bruselas. Eso, la consecuencia de este desentendimiento y de esa opacidad ha hecho que estos ciudadanos ingleses, muchos de ellos, piensen que Europa es un problema para ellos en lugar de una solución. Y yo creo que deberíamos poner solución precisamente a esta falta de entendimiento y de aceptación de que vamos en una misma dirección. Muchas gracias. Se cumple 1 hora y 4 minutos más o menos contra todo pronóstico. Me gustaría hacerle preguntas breves y después damos paso al público y a las personas que quieran formularlas a través de Twitter. En el caso, voy a ir haciendo la línea lógica de la mesa y les pido que respondan con un sí o un no siempre que sea posible, o de la forma más escueta, porque hemos escuchado los matices y lo seguiremos escuchando con la siguiente respuesta. En el caso de que el TTIP, el CETA y el TISA deban ser ratificados, ¿deben ser ratificados por los 28 parlamentos, además del Consejo y del Parlamento Europeo? Es decir, ¿deben ser tramitados como tratados mixtos todos ellos? Bueno, parece que van a ser tramitados como tratados mixtos, al menos el TTIP. ¿Y los otros dos deberían serlo? Bueno, esa decisión corresponde al Consejo y, bueno, pues es el Consejo es el que tiene que decidirlo. Lógicamente, y personalmente, todo tratado, a mí me gustaría que, además, tratados tan importantes y con tanto impacto económico, pues, sería positivo que todos los parlamentos nacionales tuvieran la ocasión de votarlo, sobre todo para discutirlo y que realmente se empape la ciudadanía de lo que estamos haciendo. Reyes. Sí, yo comparto. Yo creo que efectivamente nosotros quitamos, ¿no?, la parte del referéndum de las propuestas de Podemos. Una cosa creemos que es el referéndum, pero desde luego yo creo que sí que tiene que haber una información de nuestros representantes en los gobiernos, como decía, tanto en el Congreso de los Diputados como en los regionales, donde podamos manifestar los grupos políticos nuestra aceptación o no. No sé si más allá de la ciudadanía, que es un poco lo que planteamos, el referéndum. Ahora estamos en un momento en el que, pues no sé si es necesario tanto referéndum, pero quizá a largo plazo sí que nos tendríamos que plantear si efectivamente lo que surge de esa negociación no nos gusta. Yo creo que sí que tendríamos la valentía como para decir, oye, es que nosotros queremos que los propios ciudadanos validen lo que a nosotros no nos gusta y por lo tanto sí que creemos que podría ser algo a tener en cuenta. Carlos. Democracia radical. Eso viene a ser un sí para los tres. Por supuesto. Eduardo. Son acuerdos mixtos y deben ser ratificados por los parlamentos nacionales. Los tres. Sí. En el caso de que se votara hoy, y esta vez les pido a ver si intentamos el sí o el no, por favor. En el caso del CETA, ¿votarían sí o no desde el Partido Popular? Habrá que estudiarlo. El texto se supone que ya está cerrado y está pendiente de ratificación y de hecho el gobierno está defendiendo la ratificación como tal. Entonces les pido, a priori, ustedes votarían. Sí. Vale. Reyes. Yo lo he dicho antes, yo creo que tenemos ahora que reflexionar sobre nuestro posicionamiento sobre los tres. El TTIP ha abierto unas lagunas que hay que ver si efectivamente en el CETA, aunque Ciudadanos ha dado algunos matices en cuanto a esa diferencia, tendremos que ver si efectivamente, de esa lectura sosegada de la última versión, cumplen esos requisitos que nosotros le exigimos a los tres. Luego ni sí ni no. Luego, no es ni sí ni no. No está claro. Es decir, yo creo que en este momento no puedo decir que sí, de hecho he dicho antes que no. Es decir, que si se sigue manifestando que hay una serie de carencias, nosotros vamos a votar que no a los tres. Vale. ¿Carlos? No. Eduardo. Nosotros somos favorables, pero nuestra preocupación sería por el posible dumping social.
la ratificación del TTIP en el caso de que finalmente se concluyesen las negociaciones, cosa que parece imposible, y siguen la línea que han seguido hasta ahora y que hemos visto tanto con los papeles de Greenpeace como con el resto de cosas que se han publicado. Bueno, realmente del TTIP la filtración, como he dicho antes, supone sobre todo la posición americana. En la medida en que la Unión Europea sea capaz de mantener los estándares europeos, pues se votará así. Nosotros, como está la lista ahora, votaremos que no. Creo que es obvio. No. De acuerdo. Y en cuanto al ISDS o ICS, como lo quieran llamar, este tribunal arbitral, si se incluye tal cual está contemplado ahora, ¿ustedes estarían a favor? Hombre, yo creo que es un gran avance y bueno, es una propuesta realmente de la Unión Europea y habrá que ver cómo terminan las negociaciones para definitivamente votar sí o no. Sí, yo creo también comparto que ahora mismo es una propuesta, tenemos que ver efectivamente que la propuesta final, si responde a los requisitos que nosotros hemos puesto encima de la mesa, ahora mismo no está todo contemplado, ¿no? Hay una parte que han incorporado en esa propuesta final de la Comisión de nuestras propuestas en el Parlamento, pero no está todo incorporado y, por lo tanto, tenemos nuestras dudas sobre si finalmente es lo que realmente nosotros queremos. Como digo, ahora mismo la propuesta que hay tiene muchas lagunas y votaríamos que no si no se tienen en cuenta otros requerimientos que hemos puesto encima de la mesa. Gracias. No a los atajos a la democracia. No. ¿Eduardo? No, por falta de garantías. Entiendo. Lo último que quisiera preguntarles es sobre la ratificación provisional del CETA. Se plantea que pueda efectuarse una tramitación, una ratificación provisional que no requiera de la unanimidad del Consejo. En el caso de que esto se plantee, ustedes, que son los representantes de los partidos con más, ahora mismo, probabilidades de llegar a liderar el gobierno español, ¿votarían sí o no? ¿Te refieres a la ratificación provisional? Bueno, la ratificación habrá una parte que es la parte comercial, bueno, habrá que ver si es mixto o no, y luego la parte más no comercial, que esa sí que se someterá a votación en los parlamentos nacionales. Claro, pero si antes de someter la votación a los parlamentos nacionales se estudia una implementación parcial, ¿el Partido Popular votará a favor de esa implementación tal cual está contemplado el CETA hoy? Pues, a ver, hombre, los tratados parciales, ha habido tratados que han entrado en vigor parcialmente. Lo tomamos como un sí. No estoy en posición para responder. Reyes. No, yo creo que no, que nosotros lo que queremos es que se ratifique en su conjunto y que efectivamente sea los parlamentos nacionales los que determinen si efectivamente en su conjunto estamos de acuerdo o no. O sea que el Partido Socialista está en contra de una ratificación parcial. Vale. Carlos. Si el compañero Pablo Iglesias en el Consejo votara que sí a una aplicación parcial, le cortamos la coleta. Eduardo. Pensamos que la aprobación parcial del tratado es contraria a la legalidad europea. Vale, muchas gracias. Hasta aquí las preguntas nuestras. Ahora les toca a ustedes. No sé si se han repartido tarjetas y tienen preguntas o si vamos a proceder a... Sí, vale. Vale. ¿Hay alguna de ayer, Tom? Madre mía, 6. Gracias. Preguntan, partiendo del enorme oscurantismo sobre la negociación del TTIP, ¿qué está fallando en la Europa del siglo XXI para que el gran punto de inflexión informativo tenga que proceder de la mano de Greenpeace? Lo que viene siendo un ¿qué está pasando para que nos tengamos que enterar del tratado porque Greenpeace filtra? Pues creo que desgraciadamente no estamos hablando de una excepción, sino una norma. Quiero decir, no solamente porque toda esta generación de tratados hayan tenido que ser conocidos por la opinión pública a base o bien de filtraciones o bien de campañas de la sociedad civil organizada, ¿no? Es muy triste que eso tenga que ser así y que evidentemente hay algo que está fallando. Pero bueno, también ha fallado cuando los casos de corrupción que sucesivamente nos vamos encontrando día a día, pues solamente aparecen con los medios de comunicación como elemento fundamental, ¿no? Es muy triste que las instituciones no estén funcionando. Sí, bueno, solo apuntar que el TTIP es el tratado el tratado más transparente, ¿no?, de la historia
con sus debilidades, pero yo creo que la... Un poco de tranquilidad, por favor. Que la transparencia se está mejorando mucho en la transparencia. No. Y de hecho, repito, es el tratado más transparente. Es cierto que a raíz de la presión social se han abierto puertas, pero evidentemente sigue habiendo críticas y sigue habiendo... Sí, no, yo estoy a favor de la transparencia, absolutamente. Reyes. Sí, no. Yo creo que lo que efectivamente pone de manifiesto estas filtraciones es que todos tenemos que cambiar, ¿no? Y lo digo porque como estamos aquí algunos partidos que ya hemos gobernado, todos tenemos que cambiar la forma, ¿no? En la que probablemente había unos roles, ¿no? En el que uno negociaba y bueno, y luego imponía y la ciudadanía se enteraba de aquella manera. Eso ya no puede ser así, ¿no? Cuando se habla de que los despachos tienen que ser de cristal, yo creo que todo tiene que ser de cristal. Hablábamos, ¿no? De los registros de los lobbies, pues no, yo creo que ninguno y cualquiera de los que estamos ahora en los congresos, bien autonómicos, municipales o bien, yo creo que ninguno rehuye de decir si se ha reunido con 5 lobbies, con 1, con 2, es más, nosotros sacamos nota de prensa y nos hacemos fotos con todo el mundo que nos viene a ver diciendo efectivamente nos hemos reunido con estas personas, hemos hablado sobre este tema y hemos intercambiado puntos de opinión. Entonces yo creo que ahora mismo la ciudadanía exige a los políticos otra forma de trabajar, otra forma en la que efectivamente, bueno, pues este ocultismo nos lleva a que estamos hablando de algo que todavía no se ha ratificado, que lo estamos rechazando por el mero hecho. No digo que no sea muy importante algunas de las cosas que hemos leído y hemos sabido que no nos gustan, pero es verdad que la falta de información sobre un tema tan trascendental como el futuro de los ciudadanos, ¿no? Y de muchos sectores económicos que se van a ver perjudicados por este TTIP, sin duda, bueno, pues eso ya nos pone de aviso de esto no nos gusta. Si no sabemos, esto de por sí no nos gusta. Entonces yo creo que la transparencia tiene que estar por encima de todo, pero en cualquier, desde luego en el Parlamento Europeo, desde luego en cualquier institución, uno tiene que ser transparente y bueno, compartir con la ciudadanía cualquier información que se considere que es muy relevante para el futuro de este país, de esta región o bueno, de esta ciudad. Eduardo. Sí, yo creo que aparte de la transparencia hay que promover la concienciación social y para eso es muy importante el desarrollo de la sociedad civil. Y yo creo que este es uno de los casos en los que la sociedad civil está respondiendo porque está organizada y porque tiene los medios. Entonces hay que promover una sociedad civil organizada y con medios para controlar esa transparencia. No se trata solamente de tener los despachos con grandes ventanales, sino saber mirar dentro y leer los documentos y analizarlos y sacar conclusiones. La siguiente pregunta la hemos tocado un poquito por encima. En mayo de 2014, el Grupo de Izquierda Unida en el Congreso presentó una iniciativa parlamentaria sobre el TTIP. Esta iniciativa pedía un referéndum. En segundo caso, si mal no recuerdo, pedía la creación de una comisión de estudio de los posibles impactos del TTIP. Y la pregunta dice, por favor, ¿nos podrían recordar en qué consistió dicha iniciativa y por qué fue rechazada, entre otros, por PP y PSOE? Gracias. PP y PSOE, los primeros, claro. Bueno, también quiero decir que nosotros también presentamos una iniciativa, supongo que el rechazo venía por el tema del referéndum, que es un poco el punto de desacuerdo que hemos tenido a la hora de sentarnos a hablar sobre el TTIP. No porque fuera, no porque no creamos que pueda ser necesario. Yo creo que el referéndum ahora, con lo que sabemos o lo que no sabemos del TTIP, en un TTIP que todavía ni siquiera se ha ratificado, no tenía mucho sentido, no tiene mucho sentido plantearlo, digo, en el momento de hoy. Hablábamos de efectivamente, compartíamos que estábamos de acuerdo en el rechazo, tal y como está hoy el TTIP, de lo que conocemos, ¿no? Contemplado el TTIP, y avanzábamos en un posicionamiento de lo que queremos, del TTIP que queremos, con todas esas cosas un poco que he querido poner encima de la mesa. Entiendo que el rechazo fue por ahí, pero que a mí me gustaría haber visto que nosotros también, el Grupo Socialista, con el matiz del referéndum, probablemente hubiéramos aceptado esa iniciativa, porque nosotros hemos pedido esa comparecencia en el Congreso para tener más conocimiento directo de lo que se estaba negociando. ¿En qué momento sería bueno un referéndum? Por ejemplo, ¿del CETA podría hacerse ahora, que ya está cerrado? Se tiene que ratificar primero para luego hacer el referéndum. El referéndum lo planteabais desde el punto de vista de la ciudadanía. Claro, pero... Es que no me queda claro. Es que... ¿Todo bien? ¿El PSOE quiere referéndum o no? Porque yo después de esta exposición no lo entiendo, la posición. No, lo que he dicho, a ver, creo que me he explicado pero bien. No te repitas en todos los argumentos porque... No, lo que he dicho es que me decían que por qué PSOE, PP no sé por qué votó que no, que nosotros entendíamos, porque nos ha pasado ahora a la hora de negociar, que el referéndum no era una de las cosas que nosotros veíamos ahora como necesarias para avanzar en esa negociación del TTIP. ¿Vale? Entonces, yo creo que me he quedado claro. Entonces, lo que pedimos sí es la ratificación, pero que el referéndum ahora mismo no lo vemos, pero que posiblemente dentro de
un tiempo, cuando veamos un poco la negociación. Dentro de un tiempo sí, y ahora no. Ahora mismo no entiendo. vemos que se tenga que plantear un referéndum sobre algo que todavía, en este caso en el TTIP, que no tenemos todavía. El representante del Partido Popular. Gracias. Pues no tengo constancia, la verdad, de por qué se rechazó. Porque la presentamos nosotros. Me extraña que ese es el motivo. Seguro que no. Rechazaban todo en cualquier caso. No Claro. solo este Nosotros, tema. si me dejas Rechazaban exponer todo. la posición de Ciudadanos, rechazamos el referéndum porque creemos en la democracia representativa. Tenemos elecciones y nuestros representantes tendrán que decidir porque los hemos elegido para que decidan por nosotros, ¿no? Si estamos con un referéndum para cada cuestión. No, cada cuestión no. Yo, si me permites, cuando Tranquilidad. Cuando planteamos desde algunas opciones políticas, como en este caso Izquierda Unida, planteamientos de referéndum, no hablamos de que haya que votar cada uno de los aspectos que se llevan a la vida parlamentaria. Pero cuando estamos hablando de algo de tanta trascendencia como un tratado que no se queda solo en el libre comercio e inversión, sino que modifica absolutamente elementos claves y básicos, por ejemplo, de la Constitución española, pues lógicamente, en ese caso, igual que algunos defendéis que en una parte del territorio del Estado español no se pueden tomar decisiones sin contar con el resto, pues lo que no puede ser es que en la carrera de San Jerónimo se tomen decisiones por todos y todas que nos afectan a todo nuestro día a día. Pues ocurre todos los días en el Congreso, se toman decisiones que afectan a Bueno, todos. por supuesto, pero hasta este nivel, desde luego, como el TTIP, desde luego no. Pregunta a Unidos Podemos, en este caso, Carlos, si alguno queréis aportar algo más después. Se niega de forma total a los transgénicos y su cultivo en toda la superficie de nuestro territorio y a marcar y señalar aquellos productos que lleven transgénicos en su composición y que vengan de fuera. No es un tema de que vengan de fuera o que no vengan de fuera, sino al tema de los transgénicos. Al hecho de que sean sí. transgénicos. También quieren saber si se va a dar a conocer a aquellas tierras donde se han llevado a cabo cultivos transgénicos en España. Sí, a ver, ahí sí que quiero hacer una referencia. Es verdad que en los 50 medidas que hemos acordado como más urgentes y que forman parte del proyecto programático de la coalición, está claramente el rechazo al TTIP, pero ahí tendría que hacer referencia ya ese elemento a los programas electorales de cada una de las formaciones políticas, porque no estaría detallado en esas 50 medidas, ¿vale? Lo último que piden es saber si se va a regular o prohibir el uso de pesticidas herbicidas como el glifosato. El glifosato. Sí, perdón, el glifosato. Sí. Sí. ¿Algo que comentar al resto de compañeros de la mesa? No, sí, simplemente decir que efectivamente una de las cosas de puntos de acuerdo, ¿no?, que hemos llegado al Partido Socialista con Podemos ha sido justo el tema de los transgénicos, donde efectivamente nosotros los dejamos fuera. Vale. Sí. ¿Qué es lo que falta? Lo que he comentado es que, así como en alguno de los otros aspectos sí figuran en las 50 medidas que han sido fruto de acuerdo, el resto hay muchísimos elementos que no forman parte de las medidas que inicialmente se pondrían en vigor. Por lo tanto, eso quedaría pendiente de debatir. Por eso digo que, por ejemplo, en Izquierda Unida tenemos una posición contraria, pero no estoy diciendo que el resto de partidos no lo tengan, pero que no han sido acordados en las 50 medidas. Por eso ese elemento requeriría de debate a la hora de su puesta en marcha por parte de los partidos que formamos parte de esa coalición. Para el Partido Popular, espero que haya servido. Si tan bueno y beneficioso es este acuerdo para los ciudadanos españoles, preguntan, uno, ¿por qué es secreto? Y otro, ¿por qué no se hace un referéndum en España, que es como seguro que lo harían los demás? O sea, básicamente. Seguro que lo harían los demás, no sé qué demás se refiere. Sí. Sí, a ver, bueno, es secreto porque es una negociación que será objeto de aprobación por parte de todos nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. Vale. Han podido aquí, formular sus preguntas. Es decir, estamos en una democracia representativa y el Congreso nos representa, nos gusta o no. Es decir, por favor.
No, digo la ratificación del TTIP por parte de los parlamentos nacionales. ¿Han podido ustedes formular las preguntas? Pues, Déjenle acabar. Gracias. Entonces, es secreto, bueno, luego será cada parlamento, con los representantes que cada partido político obtenga, por el ámbito donde se discutirá, se votará a favor o en contra. ¿Y sobre el referéndum que le preguntaban también? Nosotros creemos que la democracia representativa es el mejor sistema que podemos tener. De acuerdo, pues gracias por las preguntas. Hay un par de preguntas de Twitter. Tom, ¿podéis pasarnos las preguntas de Twitter? Si es posible, si las acortamos un poco porque nos hemos ido un poquito del tiempo. Una pregunta al Partido Socialista Obrero Español. Vosotras y vosotros que os consideráis de izquierda, ¿por qué no rechazáis tajantemente el TTIP? Bueno, nosotros y también, como digo, Unidos Podemos en las distintas confluencias que tiene, no está rechazando el TTIP, los acuerdos en los que estamos llegando en los parlamentos autonómicos, y aquí está el representante del ayuntamiento en el propio ayuntamiento. Lo que yo creo que ha quedado muy claro es que nosotros no rechazamos la negociación per se, nosotros creemos que efectivamente las negociaciones son buenas siempre que se cumplan esas condiciones. Por supuesto, la transparencia yo creo que es clave. Si seguimos con ese ocultismo, vamos a ser nosotros los primeros en quitarle la bandera a Podemos de su rechazo. Por favor, Izquierda Unida, si no te importa. Y ponerlos a nosotros. Le quiero decir que nos parece que la negociación es buena. Efectivamente, hemos hablado un poco del comercio. Esto lo que trata un poco, efectivamente, este TTIP es de establecer, bueno, pues una serie de condiciones en el libre comercio, pero es que lo queramos o no, estamos en la era de la globalización. Yo lo decía, el otro día estábamos, de verdad, Carlos y yo, presentando una plataforma de comercio B2B con China. Es decir, que a nosotros nos preocupa el TTIP y nos preocupa mucho, y creemos que efectivamente los estándares europeos hay que defenderlos porque nos ha costado muchísimo trabajo llegar hasta donde estamos, y de hecho ha habido una marcha atrás muy importante y tenemos ahora que volver a recuperar muchos de los derechos que pensábamos que ya estaban consolidados. Entonces, entrar en una negociación en la que vamos a perder esos derechos cuando aquí en España incluso los hemos perdido y los estamos demandando es incongruente, ¿no? Pero sí que es cierto que en el mundo de la globalización hay que estar despierto porque otros lo están. Entonces, si conseguimos hacer un buen TTIP en el que los estándares europeos digamos, se sitúen a la bandera frente a otros estándares que están llegando y todos los vemos, ¿no? Los chinos no se caracterizan por tener los mejores estándares laborales del mundo, y sin embargo nos están colocando sus productos de una manera rapidísima porque son expertos en comercio electrónico, y en cambio nosotros en ese sentido probablemente nos estamos quedando atrás. ¿Algún compañero más? Perdón, tenemos que saber para responderlas a todos. Yo necesitaba por una mínima alusión, porque claramente hemos llegado a acuerdos en proposiciones, evidentemente desde posiciones ideológicas diferentes ante los tratados de este tipo, de esta generación. En este caso, el Partido Socialista entiende que hay determinadas modificaciones en las negociaciones del TTIP, por ejemplo, que pueden hacer que sea otra cosa. Nosotros y nosotras entendemos que si al TTIP le quitas los elementos que lleva en su ADN, ya no se va a firmar en la vida porque deja de tener sentido para los que lo han propuesto. El planteamiento es que si el TTIP le ponemos una rueda sería una bicicleta, pero es que no va a poder ser. Por lo tanto, llegamos a posiciones, en este caso de consenso sobre una proposición, desde diferencias, en este caso, bastante claras y que nosotros respetamos, evidentemente no compartimos. Vale. Eduardo, Pedro, ¿alguna cosa más? No, como no estamos en el grupo de izquierda, no opinamos aquí. Voy a agrupar las preguntas en relación con los mecanismos de solución de controversias, inversor y Estado. Una pregunta concreta al señor Trillo. ¿Qué necesidad hay por parte de las empresas multinacionales de saltarse las garantías del Estado de Derecho? También se pregunta ¿qué pasaría cuando las empresas estratégicas por parte de Estados Unidos absorban las empresas europeas y luego demandan a los estados que legislen en contra? También preguntan
cómo se pagará, o sea, el Estado, las multas millonarias que salen de estas compensaciones por parte de los tribunales de arbitraje cuando las empresas denuncian las leyes que protegen a los consumidores. ¿Son todas para el señor Trillo? No, espero que no, para todos. Bueno, la primera sí, se la dejamos entera. Pero bueno, espero que los demás puedan comentar también. No, si tomamos como modelo el tribunal de arbitraje que establece el CETA, se trata de un tribunal que actúa después de los tribunales nacionales y solamente cuando se produce una serie de deficiencias en las decisiones de los tribunales nacionales que se puede acudir a ese tribunal de arbitraje internacional. Es decir, no ocurre de forma sistemática, es por una serie de motivos tasados. Entonces, cuando existen esas garantías y cuando existe esa cadena de decisiones a nivel interno que da lugar posteriormente a acudir en apelación a nivel internacional, pues me parece que existen esas garantías mínimas y esa tasación de las causas, nosotros somos favorables, por supuesto que sí. El resto de compañeros. No, que evidentemente, ¿cómo vamos a estar a favor de un tratado que ya digo que recoge los elementos esenciales, ya no solamente de la falta de transparencia en su negociación, sino los elementos esenciales que estamos criticando profundamente en el TTIP, o sea, el mecanismo de cooperación reguladora, o sea, esa preeminencia que tienen las empresas y de la que no hemos hablado a la hora de las decisiones legislativas y normativas que se vayan a poner en marcha por parte de los Estados. Le da una situación y una preeminencia a empresas interesadas y hasta un derecho de veto, si me permitís la expresión, absolutamente fuera de todos los estándares democráticos. Y ese tipo de planteamientos están en el CETA como están en el TTIP. Otra cosa que es interesante en el acuerdo CETA es que existen unas limitaciones a la hora de poder demandar a un gobierno por parte de las multinacionales y se reconoce el derecho soberano de los Estados a defender la protección de los consumidores, el sistema sanitario, en fin, toda serie de garantías que representan los estándares europeos. Es cuando los gobiernos se extralimitan y defienden no el interés general, sino los intereses particulares, en muchos casos cuando puede activarse esa garantía a nivel internacional. Yo creía que las constituciones, en este caso de países europeos, por ejemplo, y de Canadá, las constituciones ya tenían en cuenta ese tipo de realidad. Que tenga que venir un tratado de estos de nueva generación a decirnos lo que acaba de decir el compañero de Ciudadanos, ya en sí mismo al menos debiera hacernos levantar las cejas. O sea, que alguien venga y diga, no, ponemos un tratado que, bueno, pues evidentemente es supraconstitucional. Podríamos ponerle ese tipo de características. Brevemente, Eduardo. Ya existe porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interviene igualito. Cuando el Tribunal Constitucional no cumple con sus obligaciones de defender los derechos fundamentales de los españoles. Menos mal que tenemos esa garantía europea. Por supuesto. Reyes, Pedro, ¿algo más que decir? Sí, bueno, yo creo que ya nosotros hemos dejado claro que para nosotros es importante este mecanismo de arbitraje internacional. Yo creo que hay determinados conflictos en los que tienen que ser supranacional, donde se tienen que dirimir. Efectivamente, hemos conseguido que no sea privado, que sea público, que sea transparente, y lo que tenemos es que conseguir que realmente sea un tribunal que haga lo que tiene que hacer, que es resolver estos conflictos sin que haya merma por parte de ninguno de los interesados, ¿no? Y ni haya influencias, ni que sea un tribunal ad hoc para las empresas multinacionales, como se ha puesto de manifiesto, que nosotros estábamos totalmente en contra de ese mecanismo. Sí, efectivamente creo que el sistema de arbitraje es el mejor sistema para las controversias que puedan producirse en el ámbito del TTIP. Vale, ¿alguna pregunta más? Lamento decir que no han respondido a las preguntas, porque ni han dicho cómo se pagan las indemnizaciones, ni han respondido qué pasaría con las empresas estratégicas si son absorbidas por parte de americanas y luego son demandados por parte de los estados cuando cambia la regulación. Las tres preguntas que ¿podéis responder alguna de esas dos, por favor? Simplemente es evidente que por uno de los motivos por los que estamos en contra de este tipo de tratados es por la enorme debilidad a la que se somete a el tejido empresarial más débil, en general a cualquiera que sea débil en este tipo de situación. Y yo lamento mucho que el planteamiento, diríamos, a la hora de hablar de las bondades benéficas de este tipo de actuaciones sean decir que el mundo es muy complicado y que si no van a venir los chinos y se lo van a llevar todo. El planteamiento me parece que es
excesivamente simplista. Por supuesto que vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un sistema capitalista en el que la ley del más fuerte es la que predomina. Ahora bien, para eso debieran estar los Estados, en este caso, para defender los intereses generales y no solamente de una pequeña parte de la población. La pregunta es interesante porque plantea la responsabilidad de los políticos. ¿Qué podemos decir de un presidente de gobierno que lleve a un país a la bancarrota? ¿Responde él con su patrimonio personal o responde el país? Es lo mismo. Si un gobierno local o a nivel nacional toma una decisión que nos lleva a que somos condenados porque él no ha cumplido con sus obligaciones y nos ha llevado a esa situación, en España no hay ninguna responsabilidad personal. No asumen sus obligaciones, las que tenemos que conllevar luego nosotros, todos los españoles, de asumir la deuda que podamos contraer entre todos. Eso es muy grave. ¿Eso es una pregunta? Vale. Vale, gracias. Bueno, se supone que una empresa de ese tipo a lo mejor no tendría por qué estar actuando en España. Por favor, Claro. ¿han tenido ustedes el tiempo de preguntar? Gracias. Entiendo, pero es que han tenido ustedes tiempo para preguntar, Reyes. Sí, yo quería un poco matizar, ¿no? Porque estamos hablando aquí de que van a venir los inversores de Estados Unidos a comprar empresas y luego, bueno, pues habrá responsabilidades en caso de que esa decisión no sea correcta. Es que eso ya se está produciendo. O sea, yo estoy recibiendo, por desgracia, en este momento no están todas las empresas solventes. Tenemos un caso en Madrid, no voy a decir el nombre porque creo que no da lugar, de que una empresa solvente la compró hace 2 años un fondo buitre y la ha desmantelado. Entonces, yo creo que hay que defender, y yo lo hago en el Parlamento, que no nos vale cualquier inversión, venga de Estados Unidos, venga de China o venga de donde venga. No queremos inversiones especulativas, lo que queremos son inversiones productivas que garanticen la sostenibilidad de nuestras empresas. No sé si el TTIP regula eso o no lo regula, pero desde luego, si se va a dar manga ancha que los inversores especulativos, y hay muchos, y si veis los datos de inversión extranjera directa que estamos recibiendo en España, los primeros no son los automóviles ni son las industrias alimentarias. Los primeros son las inmobiliarias. Tenemos unos fondos buitres que están comprando patrimonio y que dentro de unos años, 2 años, cuando el mercado repunte, bueno, pues tendremos ese problema realmente, porque nosotros lo que queremos, pues digo que esas cosas que no van a estar promovidas por el TTIP, la realidad es que ya se están produciendo. Y, tenemos que estar avispados y ser muy listos para evitar que este tipo de inversiones que vienen aquí buscando otra cosa que no es apropiarse de una empresa y hacerla crecer y crear empleos, sino que, como os digo, os puedo contar varios casos. El otro día tuve en mis manos una red de un único inversor con 20 empresas en España y está una a una desmantelándolas y dejándolas. Entonces, bueno, yo creo que eso sí que es importante matizarlo, porque yo no sé si el CETA, si el TTIP va a evitar o va a visibilizar o va a garantizar que las inversiones que vengan de donde vengan, sea realmente... ¿Alguna pregunta más de Twitter? Empleo. Gracias. Específicamente sobre ese tema hay una pregunta, porque la empresa a la que se ha referido es Blackstone y la venta de viviendas de protección oficial. La que he dicho yo. Y la cuestión que plantean aquí las personas en Twitter es justamente inversores de ese tipo con una regulación que prohíba esa venta de viviendas posteriormente con una ley antidesahucios, podrían luego estos inversores demandar al Estado correspondiente. Y en otra pregunta lo enlazan con lo que ha planteado Ciudadanos, porque justamente el modelo de protección al inversor que plantea CETA justamente abre más las posibilidades para que inversores tanto de Estados Unidos vía filiales en Canadá, asimismo como inversores internacionales con filiales en Canadá, podrían demandar mucho más a los Estados europeos. ¿Y cómo se cuadra eso con lo que acaban de plantear? Sí, bueno, si me permitís una cosa, es que eso nos afecta, por ejemplo, a lugares donde tenemos responsabilidad de gobierno. En el Ayuntamiento de Madrid estamos avanzando de manera muy lenta, mucho más lenta de lo que algunos querríamos,
por los obstáculos legales, a procesos de recuperación de servicios públicos, de lo que comúnmente la gente conoce como remunicipalizaciones de servicios públicos externalizados de manera previa, que ahora se ven dificultados por ejemplo, el Z, que puede perfectamente, imaginaros, la funeraria de Madrid, que está siendo recuperada con el apoyo, en este caso, del Grupo Municipal Socialista, y bueno, pues una empresa con filial en Canadá podría demandarnos eso sí, en los tribunales Eso ordinarios. no es lo que dice y el luego una Z, empresa ahí te pública. equivocas, ¿eh? Ahí te equivocas. Podría demandarnos si establece o piensa que puede. Sí, claro que lo Si el puede servicio hacer. funerario es declarado por el ayuntamiento un servicio público, Es no mixto podría ser y privatizado. Si es mixto ya es otra naturaleza. Claro, pero a tiene lo un mejor servicio habría que público, plantearse pues te ahí. puedo asegurar Reyes, que lo puede hacer. Reyes, por favor. Sí, brevemente. no he querido decir el nombre, pero no hablaba de los fondos buitre. Es una empresa dedicada a otros menesteres, es una empresa industrial, pero efectivamente tenemos el caso de los fondos buitres, que el único argumento que la comunidad dio para la venta de estos fondos buitres es que necesitaba dinero y con la enajenación de patrimonio pues iba a conseguir ese dinero que necesitaba. Yo creo que eso es anecdótico, porque esto es un patrimonio de la comunidad que ha vendido, ¿no? Yo me refiero a otras inversiones, a otras muchas y millones de inversiones que tenemos, que están ahí, que han elegido España, Madrid u otros territorios para asentarse y que tenemos que tener cuidado de qué tipo de inversiones son esas. Entonces, en estos acuerdos, donde estamos favoreciendo, digamos, de alguna manera, el libre comercio, incluso de inversiones, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta que hay que regular también este tipo de inversiones que yo llamo especulativas, por diferenciarlas de las productivas, que son muy necesarias. Yo, soy de Castilla y León, allí tenemos la automoción muy asentada y el desarrollo que ha tenido la región y otras donde, pues la industria agroalimentaria, la automoción, que vino en los años 50, ha sido muy bueno para el territorio español, porque son inversiones productivas que ahora están renovándose. Entonces, eso es una cosa, y otra cosa es lo que decías, que luego puede escribir. En el caso de Madrid, por ejemplo, tenemos las concesiones hospitalarias. En Madrid tenemos 5 concesiones a hospitales durante 30 años, que el otro día, cuando estuvimos discutiéndolas, ni Podemos ni nosotros nos atrevimos a poner la reversión, porque entonces el dineral que tendríamos que pagar, el agujero que generamos para la Comunidad de Madrid era... es otro debate y es interesantísimo. Una última pregunta de TTIP. Lo es, la verdad. Muy que sí. interesante, sí. Una última sobre TTIP para que podamos cerrar el blog. Y empiezas tú, Pedro, si te parece. Sí, puede ser. De hecho, hay una pregunta directa para el señor Tanco en relación a las pequeñas y medianas empresas. Sí. Si solo el 1,3% de las pequeñas y medianas empresas tiene algún tipo de relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿cómo pueden beneficiarse o están interesados en exportar a Estados Unidos? ¿Vale todo por... el argumento de la creación del crecimiento económico? Y añado otra pregunta que va a otro tema, todos. pero como no se ha tratado aquí... Y última pregunta, insisto. ¿Es compatible el TTIP con los objetivos de lucha contra el cambio climático cuando los propios estudios que ha encargado la Comisión Europea pronostican más emisiones derivadas del tratado? Respecto a las pymes, que yo creo que es un tema muy importante, el 93% de las empresas que exportan a Estados Unidos, el 93%, son pymes. El flujo comercial, por ejemplo, de productos alimenticios, el 88% son pymes. Yo soy navarro y en Navarra hay mucha alcachofa, que ha salido últimamente en prensa. Claro, hablando con ese agricultor, que es un agricultor de navarro, normal, las alcachofas están sometidas a un arancel del 15% y este señor está deseando el que le supriman ese 15% para vender alcachofas en Estados Unidos. Entonces, las pymes españolas están perfectamente preparadas y tenemos que confiar mucho en ellas porque hemos ganado en productividad. Y realmente el problema de las pymes españolas es que no son lo suficientemente grandes como para, con todas las barreras no arancelarias actuales, tengan el músculo suficiente como para ir a Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado que, lógicamente, y estaremos todos de acuerdo, en que es muy goloso para cualquier tipo de empresa. Entonces,
el tamaño de nuestras pymes no permite aumentar o dificulta mucho aumentar la exportación, que ha aumentado mucho en estos años de crisis. Entonces, el TTIP, con la calidad de nuestras pymes y con las ganas y la cualificación de nuestros jóvenes, de nuestros empresarios y emprendedores, pues yo creo que el TTIP puede ser una gran oportunidad para las pymes. Y hay datos, pues de... Yo, si me permitís, de verdad, que un momento, esta era especialmente para el Partido Popular. Sí, por eso. Vale, ¿ha terminado? Sí. Sobre la última pregunta, ¿quiere comentar algo? Tom, la última. Desconozco los informes sobre el cambio climático a los que hace referencia la pregunta. Evidentemente el TTIP no reconoce los acuerdos internacionales sobre el cambio climático, los acuerdos de París. Reyes. Bueno, no me han preguntado si queréis que haga alguna referencia efectivamente. Sí, al cambio climático. Comparto lo que decía Ciudadanos. Una de nuestras, digamos, líneas rojas, ¿no? Tiene que ver con que los impactos no solo se tienen que medir desde el punto de vista económico y de empleo, sino que los impactos se tienen que medir también desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad. Y en la medida en que estamos o se ha aprobado una Agenda 2020 y tenemos ya en el tema de sostenibilidad hasta una Agenda 2030, donde nosotros claramente sabéis que, bueno, pues somos o intentamos, ¿no?, defender la sostenibilidad por encima de otras cosas, pues efectivamente estamos será una línea roja que se tiene que cumplir. Carlos. Es uno de los elementos, evidentemente, que no ha formado parte de las negociaciones, parece, por lo que hasta ahora sabemos. Con lo cual, evidentemente, vulneraría otros acuerdos internacionales, no solamente el de cambio climático. Vale, pues aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por venir, gracias a nuestros representantes de partidos políticos. Y en vista de que se han quedado con ganas de preguntar, haremos otra. O sea, desde público queremos seguir haciendo este tipo de cosas, estudiaremos nuevos formatos y veremos qué se puede hacer. Así que, muchísimas gracias. Gracias.